Se escuchamos, un equipo de nuestro canal, liderado por Leonardo Celis, incluso recibió algunos disparos al aire, eso sí, enfrentamientos entre las personas precisamente que estaban tratando de saquear supermercados en ese punto de la capital. ¿Cuál es la evaluación al respecto? Bueno, efectivamente hubo situaciones que llevaron a esta situación, que quisieron alterar el orden público, una cantidad de personas. Sin embargo, esta oportunamente fue intervenida por Carabineros y la situación no pasó a mayores. ¿Qué va a pasar a la noche, coronel, en Quilicura, acá en Conchalí, en la comuna de Recoleta? Porque hay varios sectores en los cuales al menos, y yo creo que es un detalle importante, la gente está alrededor de los supermercados. La intención no la podemos interpretar, pero lo cierto es que hay mucha gente que está alrededor de los supermercados, muchos de ellos pidiendo alimentos. Hay una situación de tensión evidente. ¿Cómo se va a controlar todo aquello? Bueno, en primer lugar, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel relevante de llamar a la tranquilidad a las personas. Que esta situación se va a controlar, va a volver a las actividades normales de todos estos negocios comerciales. Y por otro lado, Carabineros va a mantener una presencia permanente, tanto en todos estos negocios como en la vía pública. Por lo tanto, soy enfático y quiero expresarles que en ese sentido Carabineros mantiene su presencia. Sí. La gente mantenga el orden, mantenga el espíritu cívico que caracteriza a Chile y por lo tanto no tengamos ninguna situación que lamentar. Alfonso, dígame. Comentar con él que es cierto lo que dice, son hechos puntuales pero sumamente graves y tal vez reiterar que esto es un delito y que por lo tanto estas personas serán detenidas y luego condenadas. El intendente de Santiago, Igor Garafullich, ya nos decía que hay 13 detenidos en Santiago por saqueos absolutamente innecesarios y, reitero, repudiables. Por supuesto. Coronel, sobre lo que ha ido ocurriendo, hay detenidos, se ha repudiado, por cierto, este tipo de hechos delictuales, son robos derechamente, incluso acá se lesionó a la dueña del local, a quien administra. ¿Hay detenidos al respecto de todas las cosas que se han producido? Sí, bueno, efectivamente hay detenidos, pero también se ha intervenido. La situación que ha concitado todo esto, por lo tanto la intervención de Carabineros ha sido oportuna y los detenidos indudablemente que también han habido de todos estos juegos. Coronel, muy amable por su tiempo, él sigue monitoreando tal cual lo ha estado haciendo. Hemos visto, la verdad, mucho despliegue de Carabineros, pero no deja de ser importante la información soledad porque se nos acercaba mucha gente. No se está entregando alimentos en forma gratuita en los supermercados de la región metropolitana. Sí. Y lo otro, por cierto, que es tratar de invitar a la tranquilidad, porque hay mucha tensión. La gente en este sector, por ejemplo, se nos acercaba y nos contaba que están sin alimentos. Y recordemos que el terremoto se produjo justo a fin de mes, muchos de ellos estaban sin dinero, se estaban quedando ya sin dinero y por cierto que se está sintiendo esa tensión en la gente. Así que invitar al mensaje que realizaba precisamente el coronel respecto de la tranquilidad que hay que tener. A ver, vamos a conversar con algunas de las personas, ¿te parece? Eso, conversemos con ellos a ver qué sienten y qué piensan al respecto y después damos algunos detalles respecto de la confusión que existe de la entrega de alimentos gratuitos, porque sobre eso tenemos algunos caballero, puntos ¿cómo que está? aclarar. Buenas tardes. Cuénteme, lo vemos alrededor de este supermercado, sabemos que ustedes están sin electricidad. Sí, sin electricidad. ¿Le habían dicho ustedes que estaban entregando alimentos? No, nada, no, yo venía pasando y estaba mirándonos. Pero cuénteme, ¿cuál es la situación acá? Porque nos ha tocado ver a muchos vecinos suyos. Están saqueándonos. Hay un poco de conflicto acá. ¿Qué opinan ellos de esos saqueos? Discúlpeme, ¿Qué opinan ellos de esos saqueos? Porque claramente hay gente que está mirando la situación y probablemente por la presencia también de la Cámara. Claro. ¿Qué le parece este tipo de hechos delictuales que se producen en su barrio? Malo. ¿Quién va a querer poner negocio aquí? Nadie. Ahora, respecto a lo que se ha ido produciendo, porque no solo acá, también un poquito más hacia el norte, se está produciendo lo mismo. No, en todos lados está igual, pues yo creo que tienen que salir los militares para que pongan más orden. Bueno, ahí es una de las impresiones, el resto de las personas, bueno, disfrutando un espectáculo que no es para disfrutar, por lo menos. Sé que nos mantenemos atentos a lo que está ocurriendo. Sí. Hemos estado informando, por supuesto, Alfonso, de lo que se estaba sucediendo. En este caso, 2 saqueos separados por 2 horas aproximadamente y dañando a la administradora de este supermercado Cono. quiero conversar con algo contigo, un punto, a ver si mientras nos muestra lo que está sucediendo ahí y tenemos imágenes también del supermercado, Alfonso, porque la confusión acerca de la entrega gratuita de alimentos surge de lo siguiente. La presidenta Michelle Bachelet, cuando habla,
anuncia que está en coordinación su gobierno con las grandes empresas de supermercados. Y el gobierno, dice también, ha dispuesto la entrega gratuita de los productos de primera necesidad almacenados en los locales. Pero esto va a suceder en el Maule y también en el Biobío, lógicamente las zonas más afectadas, y en algunos sectores de la Araucanía. La materialización de esta medida es lo más importante, se va a realizar de modo ordenado y coordinado según lo disponga la autoridad local. Por lo tanto, de ahí puede surgir el potencial rumor de que en los supermercados se va a entregar algunos elementos gratuitos. Son canastas básicas, según entendemos, que el gobierno va a coordinar con las grandes cadenas de supermercados para ser entregadas, pero en la zona del Maule y del Biobío, donde se detecten las necesidades, y todo esto va a ser con el orden y la coordinación debida. ¿Están poniendo allí algunas rejas de protección que no estaban antes, según lo que veo? No estaban antes, Soledad, y sabes que nos contaba también quienes están trabajando en la protección de este supermercado Cono, que este es el cuarto supermercado en donde han tenido que revisar los mismos servicios. Han tenido que proteger con una malla, ustedes están viendo de fierro derechamente, que está soldada a la malla perimetral, precisamente esta reja que levantaron una gran cantidad de jóvenes, en su gran mayoría según nos relataban los funcionarios, y que de esta manera entraron y saquearon 2 veces este local, este supermercado acá en la comuna de Conchalí. Lo otro importante, según lo que percibimos en la gente, Sole, muchos de ellos, estábamos reportando hace un par de minutos en Pedro Fontova con Américo Vespucio, que llegaba gente con bolsas en sus manos a un supermercado precisamente porque vecinos, porque sus hijos, porque algún familiar les había contado de esto que estamos diciendo no se produce en la región metropolitana, de esta entrega de alimentos. En ese sentido también es bueno llamar a la responsabilidad cuando uno entrega el mensaje, chequear la información. Le hemos estado entregando, se están haciendo a través de todos los medios, y reiterar, por supuesto, de mantener la tranquilidad que es tan necesaria en este tipo de hechos. La información oficial debe ser entregada por las autoridades y somos nosotros, los medios de comunicación, los encargados de entregárselas a ustedes. Por lo tanto, les insistimos que se guíen por nuestras recomendaciones que nosotros, porque accedemos nosotros, quiero decir, a las fuentes oficiales. Por lo tanto, no hay entrega gratuita de alimentos, hay que llamar a la calma. Hoy día a mí me tocó una situación bastante particular también, observar colas y filas en todos los supermercados, en todas las bombas de benzina cuando hice un recorrido por Santiago, y la verdad es que no hay una situación de desabastecimiento, y mucho menos en Santiago. Las situaciones más complejas son en el Biobío y en el Maule, donde se están concentrando a esta hora todos los recursos. Pero en nuestra región metropolitana esto está normal, no se va a provocar un desabastecimiento, y cuando necesitamos llenar entonces los estanques de benzina de nuestros autos, vamos a tener la benzina disponible y también los alimentos disponibles. Piensen que estamos viviendo una situación de emergencia luego de un terremoto en nuestro país, pero las cosas están funcionando y están funcionando bien, al menos en la región metropolitana. Todas las autoridades han llamado a evitar el uso exagerado de la energía, a no salir a comprar como locos a los supermercados y abastecerse. Y lo mismo, cargar los autos con la benzina que sea necesaria para los viajes que tengan que hacer y que sean absolutamente necesarios. Alfonso, nos quedamos entonces con esas imágenes y tomamos contacto en cualquier momento, ¿te parece? Ok, estamos atentos a todo. Bien. Observemos ahora otra situación en nuestro país. Mientras se quedan soldando ahí la reja de vida, nos vamos a Valparaíso. Vamos a conversar telefónicamente con Juan Emilio Lafontaine, quien es gerente de comunicaciones de ESVAL, para saber cuál es la situación que se vive en ese punto y la normalización del servicio de aguas. Juan Emilio. Buenas tardes, Soledad. Mire, el servicio se ha ido normalizando en la medida que van pasando las horas. ¿Ya? Y el primer impacto que provocó el terremoto fue el corte de energía eléctrica, que nos impidió a nosotros operar nuestro sistema para llenar los estanques que están en sectores elevados, por lo general acá en el Gran Valparaíso especialmente. Esa situación aún no ha terminado, pero se ha ido normalizando. En segundo lugar, también hemos tenido problemas con algunos matices que son aspectos puntuales, los cuales estamos trabajando y que esperamos solucionar en el curso de las próximas horas. Bueno, Emilio, y en tercer lugar, se produce también una situación de sobreconsumo a raíz de algunas informaciones equivocadas que dicen que nosotros vamos a cortar el agua el día de mañana para hacer una gran reparación que es necesario hacer. ¿Y eso no es correcto? Tiene que ver con el acueducto Las Vegas. El acueducto Las Vegas es una de las principales fuentes de abastecimiento del Gran Valparaíso, tiene 85 kilómetros de largo y se fracturó en 6 partes a raíz del terremoto. Una de esas fracturas es importante y eso nos obliga a hacer una reparación que nos lleva a cortar el suministro de agua potable por un lapso
Todavía no lo tenemos absolutamente claro porque estamos en la fase de programación, pero estimamos que va a ser entre 2 y 3 días y va a afectar a unos 100.000 clientes, fundamentalmente de las comunas de Quilpué y Villa Alemana, además de algunos sectores altos de Viña del Paraíso que vamos a precisar mañana. Ya, recapitulemos entonces la información para ser absolutamente claros. Va a haber un corte, ese corte es efectivo, va a durar entre 2 y 3 días y va a afectar a 100.000 clientes a partir del día miércoles. Del día miércoles. Por lo tanto, el llamado de ustedes es a que la gente junte agua o no junte agua. No es necesario, Soledad. A raíz de estas informaciones que decían que mañana se iba a producir este corte, la gente está acumulando agua y se ha producido entonces una situación de sobreconsumo que ha impedido normalizar en algunos sectores la situación de los niveles de agua potable en los estanques. Entonces hacemos un llamado naturalmente a la gente que no junte agua ahora porque no tiene sentido. Nosotros habíamos pensado avisar con al menos 24 horas de anticipación, pero ahora lo estamos haciendo con 48 horas de anticipación. El día miércoles se va a producir el corte. De manera tal que queremos dar el tiempo suficiente a la gente para que junte el agua potable que requiere para sus necesidades más esenciales. Perfecto, pero esto va a suceder entonces el día miércoles. Reiteramos el llamado entonces a no acaparar el agua, a no juntar el agua en estos momentos. Este corte va a durar entre 2 a 3 días, va a afectar a 100.000 clientes. Y usted me repite cuáles van a ser las zonas más afectadas porque me quedé solo con Quilpué. Quilpué y Villa Alemana. ¿Ya? Y algunos sectores de Valparaíso. Y algunos puntos altos de Viña del Mar y Valparaíso que vamos a precisar mañana con toda claridad. Perfecto. Aquellos que están sin agua y que dependen de ustedes como ESVAL, ¿tienen una idea, un cálculo de cuándo se va a reponer definitivamente el servicio y ya podrían contar con este suministro básico? Mire, está dependiendo, como le explicaba, básicamente de 3 factores. Uno, la normalización del suministro eléctrico, que en algunas partes todavía no llega, como por ejemplo la provincia de Quillota. Nos dicen, me dicen que hace una media hora atrás en Quillota mismo ya llegó la electricidad, entonces estamos comenzando a operar nuestros sistemas. En segundo lugar, se han producido algunas roturas de matrices, pero son aspectos muy puntuales respecto a los cuales nosotros estamos trabajando y que se van a normalizar en el curso de las próximas horas. Y por último, esta situación de sobreconsumo que se ha producido en las últimas horas y que nos ha impedido recuperar los niveles de los estanques. Ya. Entonces eso es lo que hay que evitar en estos momentos. Lo voy a repetir por tercera vez porque me parece crucial y sumamente importante para la gente que nos puede estar viendo. Entonces, en la región de Valparaíso, la 5ª región de nuestro país, se va a producir un corte. Eso es efectivo, que va a durar entre 2 y 3 días, pero que comienza el miércoles. La recomendación entonces es que ustedes utilicen el agua, solo la bebida, para las necesidades básicas. Ese corte va a afectar a 100.000 clientes y principalmente las zonas de Quilpué, de Villa Alemana y algunas zonas de Valparaíso. Así me lo ha especificado recién Juan Emilio, quiero decir, Lafontaine, gerente de ESVAL. Juan Emilio, ¿algún otro dato que entregar? Me imagino que esta agua que ustedes están entregando vía las cañerías es absolutamente potable y sobre eso no hay discusión. No, es absolutamente potable. O sea, el agua tiene un proceso de potabilización desde las fuentes que nosotros estamos midiendo y monitoreando permanentemente. Y estamos haciendo, por dadas las circunstancias de esta gran catástrofe, mediciones especiales extraordinarias y todo indica que el agua es absolutamente potable, no hay ningún riesgo al consumirla. Ya, fuimos absolutamente claros y ya quedó todo establecido. Le agradezco esta comunicación. Si lo necesitamos más adelante, le pido línea abierta con usted. Muchas gracias, Soledad. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. La industria de la telefonía móvil está desplegando también sus máximos esfuerzos para mantener el servicio, un servicio que es vital y básico, sobre todo para conectar a la gente. Tenemos algunas dudas al respecto y queremos resolverlas con quien es pertinente. Es por eso que vamos a tomar contacto también vía telefónica, espero que sin problemas de señal, con Guillermo Pickering, quien es de la Asociación de Telefonía Móvil de la Atelmo. Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos han explicado ya que son los problemas de energía los que han imposibilitado restablecer las comunicaciones en algunas áreas. Ahora vamos por partes. Eso es absolutamente cierto. Es así. Ya, la situación general también es que las antenas de telefonía móvil no se han caído al suelo, ¿no? Las antenas no han sufrido daño, según entiendo. No hay un problema de la infraestructura de la red, en lo fundamental. El problema es que estas antenas, sobre todo en las zonas donde se ha suspendido el suministro eléctrico, tienen esa dependencia eléctrica principal, digamos. Ahora, existen equipos de respaldo que también funcionan sobre la base de combustible,
donde también han habido dificultades de distribución en algunos lugares. Y por último tienen algunas baterías de respaldo que son también limitadas en el tiempo, se agotan. duran unas 8 horas. Ahora, en algunos lugares específicos, críticos, las empresas han puesto, como corresponde, generadores de emergencia y eso está funcionando. Pero la industria ha hecho un esfuerzo titánico por mantener el servicio, por supuesto no en la calidad ni continuidad que estamos acostumbrados siempre, pero hemos podido tener comunicaciones, obviamente no en las zonas más devastadas, como es la costa de las sexta, séptima y octava regiones. En algunos lugares no es posible ningún servicio público, ni siquiera llegar. Pero en general en el país el suministro de, digamos, el servicio de telecomunicaciones móviles ha funcionado perfectamente bien. Estamos en conversación con el presidente ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil, Atelmo, con Guillermo Pickering. Resumo parte entonces también en un comunicado que ustedes han entregado: las radioestaciones y antenas repetidoras funcionan con energía eléctrica. Luego, si no tenemos energía eléctrica, tenemos problemas. Pero el sistema contempla mecanismos de respaldo con estos bancos de batería, que en algunas zonas ya se han ido agotando. En muchas localidades ya están agotadas y es por eso que se ha perdido la comunicación. Y este tercer mecanismo de funcionamiento por casos de emergencia son grupos electrógenos que son dispuestos por las mismas compañías, pero que también requieren de petróleo, por lo tanto ese petróleo tiene que llegar hasta esas zonas afectadas. Soluciones entonces frente a este panorama, y a qué ritmo, en qué tiempo se van a poder restablecer las comunicaciones, porque parece que lo más complejo es la gente que de distintos puntos del país se está llamando a Concepción, a la región del Biobío, del Maule, etcétera. ¿Allí la comunicación es imposible? No, hay algunos lugares donde es posible comunicarse, pero también hay problemas de saturación, sobre todo en momentos muy críticos. Pero yo diría que esto primero se ha mantenido la red, con mucha precariedad en un comienzo por el tema del coche eléctrico, pero sí, inmediatamente las empresas reaccionaron y a pesar de que hemos tenido este cataclismo, como se ha calificado por las autoridades, durante estas casi 48 horas, el país ha tenido, con dificultades, pero ha tenido comunicaciones. Eso que a nosotros nos parece tal vez algo normal, en otros países del mundo es imposible. Digamos, aquí se ha hecho una verdadera proeza de mantener las telecomunicaciones a pesar de los problemas de energía que tenemos. Guillermo, finalmente algunas recomendaciones básicas. Entiendo, y lo decía Pablo Bello, subsecretario de Telecomunicaciones, que es preferible, por ejemplo, hablar muy poco. Estamos bien, nos encontramos aquí, un mensaje breve, no en una charla larga, porque además se agota la batería. Y lo segundo, enviar mensajes de texto. Sí, yo creo que hay que ahorrar la energía, sobre todo en aquellos lugares donde es muy difícil recargar el teléfono. Para eso los SMS son muy útiles, y hablar lo estrictamente necesario, porque evidentemente se producen congestiones y saturación de la red. Pero, insisto, digamos, estamos ante una emergencia gigantesca y la industria ha respondido a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias, entonces, respondiendo la industria. Y la última pregunta, Guillermo, ¿cuándo podrá ser restablecido en su totalidad este servicio? Nosotros, claro, estamos tanteando qué pasa con la electricidad, ¿está relacionado con eso? En casi todo el país la telefonía móvil está funcionando. No lo entiendo. Eso es así. En las zonas más afectadas es lo que se va a demorar un poco más. Estamos de la mano en la recuperación del servicio con la energía eléctrica. ¿Y ahí tiene una idea, un plazo? Es difícil. Bueno, estamos en contacto tanto con la Subtel como con las empresas eléctricas, cada una de las compañías, para poder restablecer el servicio, pero dependemos de la reposición de la energía eléctrica. Bien. Hablar poco entonces, enviar los mensajes de texto y ahorrar lo más posible la energía, que es lo que más nos escasea a esta hora y es lo que se está tratando de reponer, porque a propósito de eso es que algunos de ustedes no se pueden comunicar vía telefónica celular, pero la industria móvil está desplegando sus máximos esfuerzos para poder llevar a todos ustedes las comunicaciones necesarias. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por poder informarle a toda la gente lo que estamos haciendo. Bien, quedamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora precisamente esto que conversábamos con Guillermo Pickering, qué es lo que sucede con la electricidad, pero a nivel país, porque Chilectra atiende solo a la región metropolitana, en la conversación que teníamos anteriormente con ellos. Establecemos contacto entonces con Rodrigo Castillo, de la Dirección de Asociación de Empresas Eléctricas, quien nos entrega un panorama. Hemos logrado restablecer prácticamente en todo el territorio nacional tanto la generación como la transmisión. Vale decir, en este instante, en todo el territorio nacional es posible potencialmente el electrificar las redes de distribución.
en general vamos a ser capaces de poder ir restableciendo la energía eléctrica en las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional, en aquellas zonas donde todavía no se ha conseguido. Sin embargo, debemos ser francos que en el caso de la octava región y muy particularmente en el caso de la zona costera de la octava región, los daños son muy grandes. Además, tenemos casos de inundación muy profunda. No había experiencia en nuestro país de un nivel de inundación como el que estamos viviendo en una ciudad completa, razón por la cual la inspección y el diagnóstico de las redes de distribución para asuntos de seguridad va a ser bastante lento. En ese caso, la verdad es que sería difícil poder hacer un pronóstico de tiempo. Me refiero a la zona costera de la octava región. Desde ayer ya estábamos comentando la situación que se vive en los hospitales de las zonas más afectadas. Hemos visto casos emblemáticos como el hospital de Talca, donde muy temprano estuvo Enrique Barrera entregándonos toda la información necesaria. Es allí donde la presidenta Bachelet también ha dicho que hay que poner los acentos y ha pedido a las empresas eléctricas que por favor repongan el servicio lo antes posible. Pero se ha generado también, a propósito del terremoto, un grado de destrucción importante en muchos de estos hospitales regionales, sobre todo en las zonas más afectadas del Maule y del Biobío. Lo que ustedes están observando en estos momentos es el hospital de Cauquenes, el hospital San Juan de Dios de Cauquenes, que se ha visto afectado por el terremoto con un nivel de precariedad que solo ni siquiera yo creo que necesito describirlo porque ustedes ya lo están observando en las imágenes. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Dado que han cedido parte de los edificios, dado la precariedad, insisto, de estos centros asistenciales que estamos acostumbrados también a ver en las informaciones cuando ocurre algún tipo de catástrofe, se llueven, se caen las paredes, se mojan los computadores, pero lo más importante, los pacientes, miren por favor, observen, los pacientes han tenido que ser sacados de ese lugar. El gobierno, ¿cómo está trabajando en esto? Con algunos hospitales de campaña que se están montando muy cerca o directamente con la derivación de los pacientes y los enfermos a otros hospitales. Este es un proceso lento. Quienes más lo sufren son los pacientes y sus familiares, dada la angustia, porque muchos de ellos también necesitan de redes eléctricas con las cuales funcionan estos equipamientos. Estas imágenes que estamos observando no solo nos hablan de la angustia y del dolor de las personas afectadas, sino también nos dan una pista de cuánto va a costar reconstruir toda esta zona y la cantidad de recursos que va a haber que invertir en todo el país para renovar muchos hospitales que, como se puede apreciar en las imágenes, no resisten un terremoto. Escuchemos declaraciones que obtuvimos allí. Definitivamente esta estructura tiene más de 70 años. Esta es la parte de cirugía, hospitalización. Está todo en el suelo, está inutilizado y la verdad es que esto ya no da para más. Es cosa que veamos estos estucos, todo este revestimiento, está todo cayéndose. Es un verdadero peligro para la comunidad, así que esto se va a cerrar. ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a tener una operación, sí, pero lo interesante es que los que están más graves ya los sacaron ya. Aquí, como pueden ver, no hay nada más. ¿Cómo vivió usted el terremoto? No, lo único que pude hacer nomás, tratar de sacar a los enfermos que más pude. Lo interesante es que no se rompió la operación y funcionó todo bien. Saqué a enfermeras, los que estaban más graves de maternidad. En ese momento no pasó nada. Qué angustia. Muchos a través de Twitter y desde muy temprano nos preguntaban por Peyúgue, porque había gente que estaba vacacionando ahí, familiares que estaban veraneando en esa zona. Así está Peyúgue, completamente destruido. Está aproximadamente 20 kilómetros de lo que estábamos observando recién en Cauquenes, pero hacia la costa, tradicionalmente un balneario. Esto fue arrasado por el tsunami, ustedes pueden ver cómo quedaron los vehículos enterrados con el paso del agua. Fue absolutamente sorpresivo y se indica, según los primeros informes, aquí se está haciendo un catastro mucho más importante y más profesional, donde tienen que entrar el ejército y las autoridades, además de gobierno, para contabilizar a las personas y establecer la lista, ¿no?, de los potenciales desaparecidos, de las víctimas fatales. Pero informaciones preliminares, quiero decir, nos hablan de que 30 personas tuvieron que ser rescatadas de esa zona donde el agua, el tsunami entró con toda su fuerza y con toda su magnitud, mientras observamos un perro que quedó allí desolado probablemente. Pero las imágenes nuevamente hablan por sí solas respecto de la destrucción que se ha vivido en toda la zona de la región del Maule y de la región del Biobío, los autos que entraron prácticamente hasta las casas. No mucho más que decir, solo la devastación y el dolor de esos familiares y decir también que la primera de las 3 olas que arrasaron ese lugar fue de 15 metros. Se pueden imaginar ustedes la angustia y el dolor de esos familiares que intentaron arrancar, quiero decir, muchos de ellos tomaron auto o salieron corriendo hacia zonas más altas, aunque estas zonas generalmente son bastante planas. Destrucción total, autos
que no sirven ya para nada, pero sobre todo la pérdida de las casas. Lo que más lamentamos es la pérdida de las vidas humanas, una información que yo creo vamos a conocer mucho más adelante. Con el paso de los días, probablemente a fines de esta semana vamos a saber cuántas son las personas desaparecidas, porque manejamos esta cifra fatal de 708 víctimas fatales, pero aún se desconoce cuál es el número de desaparecidos, si podrían estar con vida, si podrían ser rescatados en algún momento. Hubo también aquí en Peyúgue daños severos en la municipalidad y estuvimos conversando con la gente que circulaba por el lugar. Pudieron salir, quedaron adentro, porque uno era inválido y la otra caballera era de edad. La señora se escapó arriba del techo ahí. En Peyúgue, o sea, hablando desde el Olván hacia acá. Y aquí en este sector encontraron como 4 a última hora. Pienso, ojalá que sea así, si Dios quiere, esté en el cerro. Pero hay que ver qué es lo que más adelante puede pasar, porque no se sabe si es efectivo que están en el cerro o el mar se lo haya llevado. Es más que la medida que los equipos de fuerza desaparecidas en ese lugar. Lo que estamos observando en imágenes es la destrucción de Copquecura, que fue el epicentro de este terremoto grado 8,8 de la escala de Richter, el quinto terremoto más impresionante y más fuerte que se ha sentido en el mundo. Es desolación total. Aquí prácticamente ya a estas alturas no queda nada. Estas son imágenes que fueron captadas durante la noche. Se cayeron las casas, se cayeron todos los comercios. No podemos imaginar tampoco en qué consistía este lugar, porque es difícil de apreciar con esto, con los escombros, con lo que va quedando, pero las descripciones que hacían los habitantes, que intentaban decir, aquí había una tienda, aquí había un comercio, por acá estaba la botillería, por acá estaba mi casa. Es así como ha quedado Copquecura, que tuvo que resistir este fuerte remesón que despertó a todos los chilenos a las 3:34 de este día, que jamás olvidaremos, porque era el fin del verano, el comienzo también de nuestro bicentenario como país y el comienzo de un año laboral que se nos venía intenso, además del comienzo de un cambio de gobierno. Pero así ha quedado toda esta zona inhabitable, con serios daños tras el terremoto. Hubo una persona, la última en desalojar este lugar, que conversó con Tele 13 para darnos su impresión respecto de lo que sucedió en ese momento. Viene acá de la gente, porque resulta de que toda la gente está en los campos. Está en los campos la gente, está todo arriba porque le tienen miedo al tsunami, porque según el comentario que anda, que hay un tsunami. ¿Y usted se queda o se va? No, yo voy hacia arriba también. O sea, no queda nadie ahora en el pueblo. Nadie. No queda nadie en el pueblo. Mientras observamos algunas imágenes que nos reflejan la magnitud de este evento, lo que ha sucedido a lo largo de todo nuestro país, les quiero entregar algunas recomendaciones que nos ha hecho llegar el gobierno para poder llevarlas hasta ustedes, hasta la población. El Ministerio de Salud, por ejemplo, está llamando a la población a la donación de sangre, que es voluntaria, por cierto, debido al importante número de heridos producto del terremoto ocurrido durante la madrugada de este sábado 27 de febrero. El Ministerio hace un llamado a la población a donar sangre. ¿Para qué? Para abastecer la demanda de los hospitales de la red asistencial. Los lugares a los que la población se tiene que acercar son los siguientes, anotar para todas aquellas personas que tienen energía eléctrica y sintonizan Tele 13 hasta ahora. Valparaíso, tenemos un centro de sangre de Valparaíso, esto está en Las Cuevas 965, en la subida del Litre en Valparaíso. En San Fernando también, el Banco de Sangre Hospital de San Fernando en Negrete 1401 en San Fernando. En Talca, muy importante, Centro de Diagnóstico Terapéutico al costado del Hospital Regional de Talca, y brevemente en la región metropolitana, el Centro de Sangre Metropolitano, que está en Avenida Vitacura, lo que antes conocíamos como el Hospital Militar, y en la Posta Central en esquina de Portugal con Diagonal Paraguay. Bien. Nos preocupa también la situación que se está viviendo en el aeropuerto de Santiago. Ustedes ya pudieron apreciar las imágenes que les mostramos, apenas obtuvimos las primeras sensaciones de lo que sucedió en el aeropuerto cuando se dio prácticamente todo un muro y quedó abajo. La gente estaba muy asustada en el aeropuerto, aquellos que sintieron el terremoto en ese lugar. Bueno, se desplomaron las sillas, se desplomaron todas las habilitaciones que se tienen allí para que la gente pueda tomar sus vuelos y salir desde el aeropuerto. Aquellos turistas también que venían llegando quedaron anonadados con esta situación que no habían vivido en sus países, y era, bueno, un ingrato recibimiento para todos ellos. Ayer conversábamos con el ministro de Obras Públicas, Sergio Vittar, respecto de cómo se iba a normalizar la apertura del aeropuerto, y él nos explicaba que la pista y la torre de control
están intactas, por decirlo de alguna forma. Algunas grietas, algunas caídas, pero en su estructura base está funcionando bien el aeropuerto de Santiago. Pero de todas maneras no podían evacuar gente ni recibir vuelos comerciales porque la gente no tenía por dónde entrar y por dónde salir, y no había seguridad tampoco para los pasajeros que podían circular por el interior del aeropuerto. Es por eso que en el primer momento se suspendió tanto la llegada de vuelos, que fueron derivados en su mayoría a Mendoza, y también la salida de vuelos comerciales. No era el momento, después de un terremoto, de abordar un avión. Pero el ministro Vittar reconocía que era un punto sumamente importante, porque además querían dar una señal de tranquilidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional respecto de lo que estaba sucediendo. Y pensemos también que los aeropuertos son lugares clave cuando se produce alguna catástrofe nacional, porque es el punto de conexión para abastecer de víveres a la población, para trasladar, por ejemplo, los alimentos hasta la ciudad de Concepción. El aeropuerto de Concepción está funcionando y está recibiendo la ayuda necesaria para ser distribuida, quiero decir, a la región del Biobío y también a la región del Maule. Así es que el ministro Vittar nos reconocía ayer que ese era un punto central, que no podía todavía explicarnos a nosotros ni adelantarnos una fecha en la cual el aeropuerto de Santiago estuviese plenamente operativo. Sí nos hablaba del miércoles o jueves tal vez en operaciones, pero hemos visto una situación distinta y hay algunos vuelos incluso que han aterrizado en nuestro país. No hay salida, eso sí, de vuelos comerciales, pero de todas formas queremos conocer cuál es la sensación de los pasajeros, qué está pasando con ellos, porque muchos necesitaban llegar a nuestro país para enterarse primero de sus familiares, del estado de salud de sus familiares, y también revisar sus casas o sus departamentos y ver qué era lo que había sucedido finalmente con sus pertenencias. La imagen en pantalla, lo que ya les comentábamos, que cede completamente esta losa, es por allí donde uno va entrando al aeropuerto. Recordarán ustedes cuando llega las maletas o va saliendo, cuando viene de regreso, y los pasajeros están asustados durante esa noche, entonces se abrigaron y quedaron fuera. Con este nivel de destrozos es imposible que el aeropuerto funcione normalmente, pero veamos qué es lo que está pasando, porque Sergio Jara en vivo desde allá nos puede dar más información respecto de la llegada de algunos vuelos. ¿Tienes tú esa información ya, Sergio? Ya la tenemos de carácter oficial, Soledad, porque hace escasos instantes comenzaron a llegar los primeros vuelos desde el exterior de Chile y también desde el norte y desde el sur de Chile. Se trata de vuelos procedentes de Miami, de Mendoza y desde Lima, que llegaron junto a la terminal internacional, donde tú decías mención, donde no se puede transitar la zona habitual de pasajeros. Lo hicieron por un costado, salieron desde la losa misma, hicieron todos los trámites de Policía Internacional antes de llegar a Santiago. Una escala en Iquique posibilitó que todos los pasajeros que venían del exterior pudieran hacer los trámites de Policía Internacional y también del Servicio Agrícola y Ganadero. Y hace pocos instantes a mi espalda llegaron los primeros vuelos nacionales procedentes desde Arica, con escala en Iquique y Antofagasta, tanto de las aerolíneas LAN como Sky. Los pasajeros originalmente de estos vuelos debían haberlo tomado a las 8:30 de la mañana del día sábado. Obviamente quedaron todos los vuelos suspendidos y esto comienza a retomar la normalidad del aeropuerto. No pudieron hacer los trámites directos, las empresas, las aerolíneas trajeron buses de acercamiento acá al aeropuerto para que los pasajeros fueran trasladados hacia el centro de la ciudad. El caso de Sky hasta Plaza Italia, el caso de LAN, Plaza Italia, y también el sector de Providencia han sido derivados los pasajeros que venían en estos vuelos. Algunos inclusive de sus familiares intentaron venir a buscarlos, pero el acceso al aeropuerto está absolutamente restringido. La recomendación para los vuelos que van a seguir llegando, nosotros tenemos información de que aproximadamente 4 o 5 vuelos más van a aterrizar en la pista, que no presenta deterioro, que no presenta ningún problema, porque también conversamos con algunos de los integrantes de la tripulación de estos vuelos, así que seguramente más adelante estaremos escuchando las declaraciones de los primeros pasajeros en llegar y también de la gente encargada de la tripulación de estos vuelos que ya han aterrizado en Santiago. Sí, Sergio, queremos las declaraciones de los pasajeros y de las personas entonces que están llegando al aeropuerto. Quedamos a la espera de eso, sí, porque lo vas a tener más adelante, probablemente cuando ya puedas conversar con ellos. No estaba del todo pendiente porque estaba en comunicación interna. ¿Tú me puedes reiterar, solo llegan entonces los vuelos? ¿No están saliendo vuelos desde el aeropuerto? No, del aeropuerto de Santiago no está saliendo ningún vuelo, se está retomando la llegada de vuelos internacionales, hacíamos mención a Miami, Mendoza y Lima, y en el caso de Chile, vuelos procedentes desde Puerto Montt, desde Arica, Antofagasta e Iquique. Bien, ¿te puedes movilizar para mostrarme el lugar? Sé que estás allí frente a la reja. Le vamos a pedir a la cámara que se gire hacia el sector del aeropuerto tradicional, justamente que tome la vuelta completa y que vea que está cerrado el acceso vehicular al primer piso, que es el piso de llegada habitualmente de todos los pasajeros.
pasajeros. Lo más cercano que nosotros tenemos, donde dice transporte oficial, es la llegada de los pasajeros nacionales y al fondo la llegada de los pasajeros internacionales. Eso está absolutamente cerrado. Nadie puede transitar porque el destrozo al interior y al exterior, estas pasarelas que se ubicaron para darle altura al terminal aéreo, se dieron en varias de sus estructuras y en estos momentos no pueden transitar ni vehículos livianos ni pesados. Se supone que los trabajos van a ser a partir del día de mañana para ver si es que hay que demoler algunas de estas zonas y volverlas a construir, otras habría que reforzarlas. Y la cámara va a girar hasta el otro sector donde se está montando una especie de carpa de emergencia. Seguramente aquí va a comenzar mañana ya a hacer la llegada oficial de los pasajeros. Los aviones están aterrizando al costado izquierdo de la pantalla y esta carpa que se está montando a esta hora seguramente va a ser la llegada de pasajeros nacionales de emergencia hasta que el aeropuerto quede en condiciones de ser habilitado. Hasta alfombras comienzan a llegar para esta carpa que está siendo montada a esta hora, Soledad. En situación de emergencia, entonces, el aeropuerto, Sergio, si nos podemos girar nuevamente para mostrar el daño que es estructural, como decía ayer el ministro de Obras Públicas, y claro, nos afirmaba que van a tener que estudiar si eso definitivamente va a tener que ser demolido y reconstruido o si se va a poder reparar. Yo creo que van a optar por lo primero. Un aeropuerto de Santiago que también, recordemos, estaba extendiéndose en su territorio, estaba en proceso, si ustedes quieren, de remodelación, ¿no? Se habían puesto nuevos lugares allí, se estaba disponiendo de un aeropuerto internacional de Santiago un poco más grande. No sé, Sergio, si tú pudiste caminar para allá. Veo que hay cordones, ¿no?, para el paso de los autos, pero ¿pudiste caminar para ver el nivel de destrozo? Sí, pudimos caminar hasta diversos sectores, no podemos pasar por debajo, está estrictamente prohibido, pero por los alrededores, por la zona habitual de estacionamientos, uno puede acceder a esa zona. Y también cabe consignar el hotel que está funcionando junto al aeropuerto. El hotel fue absolutamente desalojado a las primeras horas de hoy, porque en el día de ayer los pasajeros estaban con algo de temor y hoy oficialmente ya les dijeron que todos debían abandonar esa estructura porque también sufrió algún tipo de daño, Soledad. Bien, nos quedamos entonces con esas imágenes del aeropuerto de Santiago, con este daño estructural que tiene, se cayó prácticamente todo un piso. Y al otro costado las imágenes que tenemos en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora. Claridad absoluta que nos entrega a esta hora Sergio Jara, entonces, respecto de la llegada de algunos vuelos a la pista del aeropuerto de Santiago, pero absolutamente prohibidas las salidas de los aviones para todos aquellos que nos preguntan a través de nuestras plataformas informativas. Sergio, ¿quedamos en contacto? ¿Hay luz Así será allá? más adelante, como digo, te vamos a entregar las declaraciones de los primeros pasajeros y de las tripulaciones que ya llegaron acá a Santiago. ¿Y hay luz? ¿Hay energía eléctrica? En la pista sí, absoluta. Sí. Y en las zonas que están trabajando también personal acá se está haciendo la habilitación de luces de emergencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo, buenas tardes. Buenas tardes. En 10 minutos más se debiera reunir la presidenta Michelle Bachelet con el presidente electo Sebastián Piñera. ¿Les parece si vemos qué está sucediendo afuera de la Casa de la Mandataria? Ceci Olmedo está con nosotros. Ceci. Hola, ¿qué tal, Soledad? Un encuentro para tratar los temas justamente de que estaba dando cuenta Sergio Jara hace unos momentos respecto de la situación de los aeropuertos, respecto de la situación de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, todos temas que serán abordados en este encuentro, en esta cita que tendrá lugar en la casa de la presidenta Michelle Bachelet junto al presidente electo Sebastián Piñera y, por cierto, también al futuro ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, y al actual ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, que deberían estar llegando, como tú decías, en escasos 10 minutos más. Alta expectativa por este encuentro debido a que Sebastián Piñera, en su recorrido por Talca esta mañana, solicitó al gobierno declarar estado de catástrofe. En este sentido, el gobierno a eso de las 3 de la tarde decretó el estado de catástrofe, cosa que Sebastián Piñera agradeció una vez que regresó de su recorrido por el sur del país. Recordemos que estuvo en la región del Maule, específicamente en Talca, posteriormente se trasladó hasta Chillán para terminar en la región del Biobío, específicamente en Concepción, sobrevuelo en helicóptero de Carabineros para ver cuál es la situación que está viviendo el país. En este sentido, a su regreso de este recorrido, Sebastián Piñera hizo un llamado a quienes han estado realizando saqueos a los supermercados, situación que nos ha preocupado durante todo el día, y también dijo en esa oportunidad, que esto fue hace escasas 3 horas, que al gobierno le había faltado fuerza para enfrentar esta situación y por eso felicitaba la decisión de declarar al menos en la región del Maule y en la región del Biobío estado de catástrofe, lo que implica que las Fuerzas Armadas tomarán la disposición de esos lugares, tomarán el
el control de estas regiones para evitar cualquier tipo de disturbios, saqueos. En definitiva, esto significa que las Fuerzas Armadas se hacen cargo de estos dos lugares para evitar precisamente lo que hemos visto durante esta jornada, que son los saqueos y el aprovechamiento de muchas personas que a estas alturas, a 24 horas de ocurrido el terremoto, un poco más, ya están haciendo desmanes, situación que preocupa al presidente electo. Le planteará también a la presidenta algunos puntos respecto de cómo seguir el mandato a partir del 11 de marzo, con qué recursos, con qué disposición de recursos económicos, de recursos de personas, también recursos humanos, se podrá enfrentar la catástrofe que ha vivido nuestro país, un cataclismo, como lo definió en el día de ayer el ministro del Interior, jefe de gabinete, Edmundo Pérez Lloma, que llegará en unos minutos más aquí hasta la casa de la mandataria, a este encuentro donde seguramente se afinará, como decíamos, no solo el traspaso de mando, sino que también cómo seguir de aquí en adelante. Sebastián Piñera ha dicho que no faltará ningún recurso para la reconstrucción del país, que eso es lo que él desea y que no desea desviar recursos tampoco de las promesas de campaña que él hizo durante todo el año 2009, sino que al contrario, lo que él pretende o lo que él quiere es reconstruir el país después de esta catástrofe y al mismo tiempo también cumplir con sus compromisos de campaña, como por ejemplo el bono marzo de 40.000 pesos que ya debería ingresar al Congreso cuando él asuma. Soledad. Fue súper claro y su frase es tremendamente reveladora cuando dice: este terremoto no estaba en mi agenda de gobierno. Sin embargo, es algo de lo que tendrá que hacerse cargo apenas se asuma como presidente. Comentar, ¿te parece, juntas, Cecilia, lo que significa precisamente esto de decretar hace poco, durante la tarde, como estado de catástrofe a las regiones del Maule y del Biobío? Se trata de estados de excepción que están además regularizados y descritos en los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución. Y tal como tú decías, se aplican en situaciones específicas en el país, como una guerra externa o interna, la conmoción interior, la emergencia, que es lo que estamos viviendo, y también la calamidad pública. Específicamente, el estado de catástrofe faculta a la presidenta para restringir la circulación de personas y el transporte de mercaderías, las libertades de trabajo, de información, de opinión y de reunión. Asimismo, ella puede disponer de requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de la propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias. Y, lo más importante, las Fuerzas Armadas se hacen cargo del control público de la situación. Cecilia, en pocos minutos más se va a reunir entonces la presidenta Bachelet con el presidente electo Sebastián Piñera. No sé si tengo la información yo correcta, pero entiendo que además el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, se reunió con ustedes, los medios de comunicación, en el Palacio de la Moneda para dar algunas luces o instrucciones y peticiones para nosotros los medios de comunicación para poder transmitir hacia la opinión pública. ¿Hubo también aquí algunos mensajes políticos relacionados con esta reunión o el tema era definitivamente los mensajes que había que entregarle a la población? El tema era específicamente los mensajes que hay que entregarle a la población. Recordemos que el gobierno está bastante preocupado por cómo se informa, cuáles son las informaciones, las imágenes que aparecen al aire. Me imagino que también una solicitud especial tiene que haber sido la que hizo Holtz Polman. Recordemos que después del encuentro que tuvieron los representantes de los supermercados, Holtz Polman planteó que por favor los medios de comunicación se preocuparan de no informar de lo que hemos estado conversando durante todo el día, el tema de los saqueos, en una suerte de reproducción de esa situación que podría atraer justamente el hecho de que los medios de comunicación informen o comenten este tipo de cosas. Recordemos que sus palabras fueron bastante sensibles, incluso lo que planteó es que por favor no se muestren las imágenes, no transmitan en directo este tipo de hechos. En lo puntual, la reunión que se va a sostener acá específicamente tiene que ver con la situación del traspaso de esta responsabilidad de llevar a cabo un plan de reconstrucción y de recuperación de nuestro país. Nosotros nos quedamos a la espera de que llegue el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, porque por cierto también queremos preguntarle si la lamentable cifra de 708 muertos ha aumentado en las últimas horas. Soledad. Perfecto, hay muchos medios de comunicación, me imagino, ahí están todos listos y dispuestos para captar esas imágenes. ¿Podemos reiterar de quién va acompañado el presidente electo y quién lo recibe en la casa de la presidenta, aparte de ella? El presidente electo llega acompañado de Rodrigo Ginspeter, su futuro ministro del Interior, y la presidenta Michelle Bachelet estará acompañada por su ministro del Interior, el actual jefe de gabinete, Edmundo Pérez Lloma.
Tú nos entregas los detalles más adelante y nos interrumpes apenas sea necesario, Cecilia. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Comentemos algunos otros temas que me parecen de utilidad pública y de interés para todos ustedes, porque en algún momento existió la posibilidad, la duda y la ansiedad respecto de qué podía pasar con el tiempo, con el clima, qué podía pasar en la zona más afectada. Algunos hablaban de que se iba a lanzar un aguacero sobre ese lugar, empeorando aún más las condiciones de todas aquellas personas que están damnificadas en la zona. Sin embargo, y para claridad total, comentarles que Meteorología ha informado que no hay pronósticos de lluvia para las zonas más afectadas por el terremoto. De hecho, en las regiones del Maule y Biobío se van a registrar extremas de 11 y 25 grados, mientras que en Concepción las temperaturas mínimas y máximas serán de 13 y 18 grados respectivamente, pero no va a haber lluvias. Vamos a comenzar a revisar algunas imágenes dándoles a ustedes un panorama también de lo que ha ocurrido en nuestro país cuando ya el reloj está cerca de las 8:30 de la noche y han pasado muchas horas desde que comenzó este terremoto y muchas horas también desde que tenemos esta transmisión ininterrumpida aquí en Canal 13 para llevar a ustedes toda la información necesaria de lo que está ocurriendo. Una de las más importantes para aquellas personas que nos están viendo en la quinta región es que está absolutamente descartada la posibilidad de un tsunami en la costa de Valparaíso. Y llamar aquí también a la calma y a la responsabilidad de los ciudadanos. Se comenta mucho en Twitter y en nuestras plataformas tecnológicas que fue una persona con un megáfono la que estaba alertando a la población respecto de una potencial situación de tsunami, alertando y apanicando a todos los que se encontraban en ese momento escuchándolo. Así se fue corriendo el rumor que además circuló por internet, pero eso es absolutamente innecesario, es además irresponsable y la Armada ya lo ha dicho. Además, ha checado esta información con organismos internacionales que están dispuestos para alertar sobre las posibilidades de tsunami y no es cierto, no habrá un tsunami en las costas de Valparaíso. Donde sí se produjo esto es donde ustedes observan, en la región del Maule, los destrozos también en las carreteras. Vamos a iniciar de ahora en adelante un proceso de reconstrucción de nuestro país. No hay desabastecimiento, por lo tanto los saqueos son condenables, son repudiables y por lo demás son innecesarios. Por lo tanto, es muy importante a esta hora mantener la calma, mantener también la esperanza, porque ya están trabajando todos los equipos de emergencia más allá. Miren esa imagen, que es entendible el proceso de ansiedad que está viviendo cada uno de ustedes, especialmente de aquellos que no saben de sus familiares. Cosas relevantes, mañana no hay clases. Atención, comienzan el 8 de marzo. Mañana sí hay trabajo para todos nosotros, pero se está apelando, por supuesto, a que las personas, los empleadores, entiendan que estamos pasando por una situación difícil y que muchas personas también están intentando reconstruir sus propias casas. Estamos viviendo esta situación también en los hospitales públicos, donde el gobierno está construyendo hospitales de emergencia y de campaña para poder atender a los enfermos. La población generalmente ha optado por dormir en la calle, dadas las réplicas, y este edificio emblemático que estamos viendo también en Maipú, que va cediendo con cada una de estas réplicas y que se ha desplomado. Luego se le va a tener que pasar la cuenta probablemente a todas las obras de infraestructura y de ingeniería que se vinieron al piso, aquellos edificios que tampoco resistieron este terremoto y aquellos delincuentes que terminaron saqueando algunos locales comerciales. Parte del panorama de lo que ha sido esta jornada. Volvemos contigo, Cecilia Olmedo. Entiendo que ya hay información más cercana de que se estaría llegando hasta ese punto el presidente electo Sebastián Piñera, ¿no? Sí, Soledad, hace escasos segundos el presidente electo Sebastián Piñera acaba de pasar con su escolta y con su auto camino a la casa de la presidenta. Ahí acabamos de ver también, llegó pocos minutos después de que lo hizo el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma. Entonces se concreta así este encuentro. Recordemos que la presidenta lo convocó hasta su casa mientras hizo su discurso, su cadena nacional, a eso de las 3 de la tarde en el Palacio de la Moneda, para poder coordinar cuáles van a ser los trabajos conjuntos en definitiva de aquí en adelante. Recordemos que este terremoto llega a escasos 12 días de que se haga el traspaso de mando del 11 de marzo. Entonces, Sebastián Piñera ya ha llegado a la casa de la presidenta Michelle Bachelet para coordinar todos los trabajos de reconstrucción del país, de la zona centro del país, después de este terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter. Soledad. ¿Llegó también el jefe de gabinete, Edmundo Pérez Lloma?
Así es, llegaron prácticamente juntos, llegó primero Edmundo Pérez Lloma y posteriormente Sebastián Piñera, escasos 2 minutos después de que llegara el jefe de gabinete. Ambos van a ingresar a la casa de la presidenta, seguramente Sebastián Piñera también debería llegar con Rodrigo Ginspeter, su futuro ministro del Interior, para abordar todos los temas que ya te comentábamos. Ceci, ¿van a conversar después con la prensa? ¿Va a haber punto de prensa? Sí, Soledad, va a haber punto de prensa, al menos por parte de Sebastián Piñera, el presidente electo. Hoy día, cuando estaba en el aeródromo de Tobalaba, llegando de su recorrido por el sur, comunicó que sí, que efectivamente él quería comentar con la prensa los detalles y las alternativas de la conversación que sostenga con la presidenta. Estamos en este momento con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, que acaba de acercarse a los medios de comunicación. A ver, lo vamos a para captar poder de dar una inmediato. impresión Sí. de este encuentro. Así es que estamos acomodándonos nosotros para Tranquila. poder darles a conocer las palabras del ministro. Yo les comento entonces que estamos en comunicación con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma. Voy a hablar. Está esperando que termine el ruido de la Cosa que yo vengo a esta reunión que tenemos con el... El ministro está esperando que se haga orden entre la prensa para poder hablar. Yo quise parar antes de entrar a la reunión que tenemos con la presidenta, el presidente electo y el futuro ministro del Interior, don Rodrigo Ginspeter, porque he estado viendo en la televisión algunas declaraciones que hizo el presidente electo que creo que pueden generar confusión. Nosotros no hemos declarado estado de sitio. El estado de sitio es una situación excepcional que requiere además aprobación del Congreso y que limita severamente las libertades públicas. Nosotros no hemos hecho esto, lo que hemos declarado es un estado de catástrofe que cubre, que permite, nos da herramientas suficientes para ejercer un efectivo control público. Por consiguiente, es sumamente importante que esto quede aclarado. No es estado de sitio, el presidente electo ha incurrido en una confusión que yo estimo que debe ser aclarada. Le están preguntando por las palabras de la presidenta Michelle Bachelet acerca de la provincia de Concepción. Es toda la región. Toda la región del Maule. ¿Hay nuevos datos de fallecidos? 708 sigue siendo la cifra. Mire, la cifra va a continuar subiendo, desgraciadamente. Lo que ha pasado en Constitución, yo acabo de estar hablando largamente con el intendente, es muy trágico lo que ha pasado ahí. Cada hora que pasa tenemos peores noticias que antes. ¿Y la comunicación se restableció con algunos sectores costeros que son los más problemáticos? Por supuesto, ahí tuvimos un tsunami que arrasó a muchas localidades costeras, nos ha costado mucho llegar, tenemos problemas de comunicación, no solo telefónica, sino que además comunicación física. Es muy complicado, estamos, como digo, cada momento que pasa tenemos peores noticias. ¿En ese sentido, ministro, hay nuevas cifras de personas fallecidas o no? Acabo de decir eso. Ministro, este estado de catástrofe implica que va a haber toque de queda, eso lo va a determinar cada jefe de zona, cada jefe de guarnición. Hoy día hay un toque de queda establecido en Concepción, que empieza a las 9 de la noche. Y los toques de queda lo establece el jefe, ¿no es cierto? El jefe, el general que está a cargo de la zona, junto con el intendente. La reunión va a ser informal en lo que hemos hecho y decir lo que estamos haciendo, porque aquí la verdad de las cosas es que hay un equipo muy grande trabajando y que nos interesa que el presidente electo esté informado realmente de lo que estamos haciendo. Pero ¿cuál va a ser el criterio que él pudiera hacer? Él dice que viene con ideas. Bueno, por supuesto, si tiene alguna buena idea, evidentemente que las vamos a escuchar, pero aquí lo fundamental es que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas y queremos que esta gente esté informada. Gracias. Se retira entonces el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, después de haber hecho una clarificación al presidente electo Sebastián Piñera. Aquí no se ha declarado ningún estado de sitio, es un estado de excepción llamado estado de catástrofe que permite que las Fuerzas Armadas tomen el control de 2 regiones, específicamente las regiones más afectadas, el Maule y el Biobío, ante una clarificación también que se estaba esperando. Se habló en algún momento de que
este estado de excepción o estado de catástrofe sería solo para la provincia de Concepción. Sin embargo, el ministro del Interior ha aclarado en esta ocasión, antes de ingresar a la casa de la presidenta Michelle Bachelet, que es para toda la región del Biobío. Ha dicho también él que esto implica necesariamente que haya toque de queda a partir de las 9 de la noche, al menos ha dicho él, en la región del Biobío. Sin embargo, si es que este estado de catástrofe está decretado también en la región del Maule, ahí también debería declararse toque de queda a partir de las 9 de la noche. Algo que sería a través de las autoridades provinciales. No sé si vas a compartir conmigo el juicio. Este evidentemente es un juicio de valor, pero estaba ahí. Y se notaba muy molesto al ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, porque además detiene su auto para conversar con los medios de comunicación antes de entrar a la reunión con la presidenta y con el presidente electo y con Rodrigo Ginspeter. Y su frase final... Perdona, Cecilia, y su frase final es: queremos que esta gente esté informada, lo que denota la molestia evidente por parte del gobierno en la persona del ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, respecto de las declaraciones de Sebastián Piñera, donde no solo se le aclara que no es estado de sitio, sino que es estado de catástrofe, sino que también creo que se transparenta cierta molestia del gobierno por las críticas que realiza Sebastián Piñera al manejo de la crisis por parte del gobierno de Michelle Bachelet. Así es, Soledad. De hecho, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, parte su declaración sin mediar ninguna pregunta. Nosotros intentamos preguntarle antes de que él comenzara a hablar y lo que se nos dijo fue: él va a hacer una declaración primero y después vienen las preguntas. Él traía la declaración preparada y comenzó precisamente diciendo que quería clarificarle al señor presidente electo Sebastián Piñera el hecho de que no se ha decretado estado de sitio, sino un estado de catástrofe. Él mismo, antes de comenzar a hablar, también dijo: yo decidí venir a esta reunión para clarificar estos puntos para que se esté bien informado el futuro gobierno. Dijo que de todas maneras iban a escuchar sus ideas, algo que había planteado Sebastián Piñera cuando desciende ahí en el aeródromo de Tobalaba y se enfrenta a los medios de comunicación, que traía ideas para resolver esta crisis. Pero con ironía también plantea, Soledad, que ojalá sean buenas ideas. Claro, que ojalá sean buenas ideas y que de esa forma van a ser recogidas. Mientras logramos captarte a ti en la cámara y en lo que está pasando allí en la casa de la presidenta Bachelet, recoger otras impresiones más allá de esta pugna política, si ustedes quieren, vamos al fondo y a la raíz y a lo que más nos preocupa en estos momentos, que es la situación por la cual está pasando nuestro país. Dijo que la cifra va a seguir subiendo, la cifra de víctimas fatales, en la cual ya se contabilizan 708 personas muertas. Y ha dicho también que la situación en Constitución es muy trágica, comillas, cada momento que pasa tenemos peores noticias, por lo tanto yo creo que la opinión pública debe prepararse para enfrentar una cifra de víctimas fatales con el paso de los días que va a ser tremendamente alta, sobre todo porque no tenemos la información regular, todavía se está recopilando de lo que ha sucedido en pueblos que están más alejados en la costa del Maule y del Biobío. Todavía no se ha hecho el catastro general de todas aquellas personas que están desaparecidas y que podrían haber sido víctimas del tsunami y también de los desprendimientos producto del terremoto. ¿Podrá haber una estimación de cuánto va a durar esto? No lo sabemos todavía. La verdad es que son respuestas, creo yo, que tiene que entregar la autoridad respecto de la tragedia. Pero sí podemos tener una estimación, tal vez contigo, Cecilia, de cuánto va a durar la reunión. Si va a ser breve después de estas declaraciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, o si va a ser una reunión más larga. ¿Y en qué tono? En un principio, Soledad, antes de las declaraciones, tal como tú señalas, se estimaba que la reunión podía durar entre 1 hora y 1 hora y media para poder aclarar cuál es la situación y cuáles son las tareas pendientes, las tareas que le van a quedar pendientes al futuro gobierno. Después de estas declaraciones, tal vez o sea más corta o se extienda más, porque si el ministro del Interior ha dicho que quiere clarificarle algunos puntos al futuro gobierno, me imagino que el debate va a ser largo e intenso. Soledad. La pregunta es si será cordial también la reunión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esas cosas solo quedan en el interior de esa sala, entonces, donde se va a reunir la presidenta Michelle Bachelet, el presidente electo, Rodrigo Ginspeter, y a quien veíamos en pantalla con mucha molestia, clarificando los dichos del presidente electo, al ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, quien, como nos contaba Cecilia, aprovechó de reunirse en la tarde con los medios de comunicación para
entregar información, porque esa es la labor que cumplimos nosotros, entregar toda la información, desplegar la máxima cantidad de equipos para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tú nos llamas en cualquier momento, Cecilia, a la hora de que se produzcan estas declaraciones que van a ser muy importantes. Pero nos quedamos en contacto, Soledad. Nos quedamos en contacto, pero reiterar que tengo la sensación de que la cifra de víctimas fatales va a subir ampliamente, porque el gobierno ya está manejando información de que la situación en Constitución es una catástrofe, y si ya contabilizamos 708 víctimas fatales, la verdad es que a cada momento que pasa tenemos peores noticias. Vamos a la ONEMI, tal vez allí podemos encontrar algunas respuestas, pero por ahora en la ONEMI tenemos al ministro de Salud, Álvaro Erazo, que nos puede clarificar algo sobre los hospitales. Todos los funcionarios desde el primer minuto para asumir esta tarea que hoy día se está desarrollando en los hospitales de nuestro país. Quiero en primer lugar también destacar la posibilidad hoy día, que ya está concretizada, de poder activar los hospitales de campaña. Ya el día de mañana vamos a tener hospitales de campaña en Concepción y también en Talca. Estos hospitales están habilitados para poder hacer atención médica quirúrgica, cuenta con pabellones, y en ese sentido también estamos en condiciones de poder activarlos en el transcurso de la tarde. Ya se están instalando el día de hoy, ya mañana van a estar a primera hora en condiciones de poder operar desde la tarde. También es importante destacar que vamos a contar con 3 hospitales de campaña adicionales. Estos van a ir a fortalecer la atención en el caso de Talca y también de Curicó, y también el hecho de que la ayuda internacional en este caso ya se ha manifestado con la llegada de 3 hospitales, uno grande y 2 pequeños del gobierno argentino. Estamos en este minuto coordinando su instalación en la ciudad de Curicó, en el hospital de Curicó, en Cauquenes y en Parral. De tal manera que estos vienen con personal de salud y los vamos a instalar en las próximas horas. Ya estamos haciendo la coordinación para el traslado con el ejército y esperamos instalarlos como un refuerzo adicional en los próximos días. ¿En qué consiste? ¿En cuántos funcionarios son? A los que ya están instalados y a los 5 que tenemos comprometidos, vienen 3 hospitales de campaña de la cooperación del gobierno argentino. Uno de ellos, que es un hospital de mayor complejidad, que tiene 40 camas, tiene la posibilidad de hacer cirugía, cuenta con pabellones, con autoclaves, y en definitiva reúne las condiciones para poder enfrentar la demanda asistencial de tipo quirúrgica. Y 2 hospitales más pequeños, que tienen alrededor de 20 camas y que pueden atender fundamentalmente la demanda de consultas de especialidades médicas. Ministro, en materia sanitaria, en una situación de lo que es el incendio químico en Lampa y que todavía no está extinguido totalmente, ¿qué riesgo hay para la población de la capital? No, la evaluación que se ha hecho por parte de la autoridad sanitaria es que hasta este minuto no hay un riesgo para la población. La autoridad sanitaria tiene la responsabilidad, en coordinación con el gobierno regional, de poder alertar a la población si efectivamente tuviéramos riesgos de fundamentalmente efectos producto de los químicos que ahí tienen, adversos para la salud, pero hay que dar tranquilidad a la población. Esto hoy día no ha sido detectado y la autoridad sanitaria se mantiene vigilante, está haciendo monitoreo respecto a esta situación. ¿Cuántos hospitales en total son los afectados? ¿Tienen un catastro, me imagino, de toda esa situación, y en cuánto magnitud también les afectaron? De la población afectada ahí no tenemos. No, de los hospitales. ¿Cuál ha sido la pérdida de los hospitales? Bueno, lo importante acá es la evaluación que estamos haciendo en relación a los hospitales que han contado con un diagnóstico estructural. Se está haciendo ese diagnóstico estructural hasta la hora de los 97 hospitales que han sido afectados en las zonas que ha tenido mayor compromiso el terremoto. Efectivamente, tenemos hoy día de esos 97 hospitales, 8 hospitales que están inhabilitados. Estos son el Hospital de Parral, también el Hospital de Talca, el Hospital de Leu, el Hospital de Angol. También tenemos un caso en la quinta región, en el Hospital de Putaendo, y el Hospital de Lota está con daños estructurales importantes. Estos hospitales más el Hospital de Gualañé constituyen un total de 8 hospitales que son los que hoy día sabemos están en condiciones de no poder seguir funcionando, están inhabilitados, y estamos haciendo una evaluación de los otros hospitales
que están con daños moderados, pero que indudablemente van a significar un esfuerzo adicional de inversión. De esto, de aquí en adelante, lo que corresponde es hacer un plan de inversiones. Muchos de estos estaban ya en la cartera de inversiones para ser reprogramados, como el Hospital de Parral, y claramente aquí va a haber una reprogramación desde el punto de vista de inversiones, y nuestro compromiso es, por cierto, de iniciar su reconstrucción de manera inmediata. En el intertanto, lo que viene acá es preparar todo el plan de acción para hacer derivaciones expeditas. El día de mañana ya partimos con derivaciones de casos traumatológicos a Santiago, al hospital traumatológico que vienen derivados del hospital de Talca, y en ese sentido las instrucciones que hemos dado es que se activen todos los convenios. Para esos efectos, la coordinación del sector público con el sector privado va a operar de manera expedita, de tal manera de superar cualquier procedimiento burocrático, y cuando sea necesario se le han dado las instrucciones a los directores de servicio, a los directores de hospital, que se procedan a los traslados, y las Fuerzas Armadas en coordinación con nosotros van a operar de manera efectiva y oportuna para que estos traslados lleguen de manera rápida y sin mayores dificultades. Y los convenios también, sector público y sector privado, van a operar a través de la coordinación de la gestión de camas, que para estos efectos el Ministerio lo tiene centralizado en la Subsecretaría de Salud y a través del Centro Regulador, que es el que opera frente a situaciones de mayor emergencia, los traslados para poder instalar a las personas. En lo concreto, acá las instrucciones que estamos dando son la mayor rapidez, agilidad por parte de los directores de servicio y directores de hospital, y que las personas tengan una pronta derivación y puedan ser atendidos sin mayores dificultades. ¿Cómo ha sido la respuesta al llamado a donación de sangre que hicieron hace unas horas? Hasta ahora no tenemos un balance, pero nosotros tenemos la absoluta convicción de que acá el principio de la solidaridad y la ayuda entre todos los chilenos va a ser oportuna y a tiempo. Lo más importante es decir que nosotros hoy día tenemos stock de sangre, no estamos en una situación crítica, pero indudablemente que necesitamos siempre tener un superávit para cualquier situación de mayor riesgo. Y como hubo en los primeros días necesidades de procedimientos quirúrgicos que requirieron niveles más altos que los que habitualmente tienen nuestros servicios hospitalarios, fundamentalmente en cirugía, lo que estamos haciendo es contar con seguridad de abastecimiento de los centros regionales de sangre. Y es por eso que el llamado lo hemos hecho a través de los medios de comunicación. Agradecer también a los medios que han estado entregando esta información a la ciudadanía. Lo mismo también con el personal voluntario. Han llegado a petición precisamente del llamado que nosotros hicimos, muchas personas profesionales de la salud a ofrecerse voluntariamente. Estamos haciendo la distribución para los hospitales que están en peores condiciones, fundamentalmente los que ya he mencionado, entre ellos el Hospital de Parral, en Constitución también. Vamos a hacer las derivaciones respectivas, y de tal manera que un reconocimiento también a lo que se está haciendo. Mañana nos reunimos con el Colegio Médico, con el Colegio de Enfermeras, también con la Asociación de Clínicas. Le hemos solicitado una reunión para poder establecer todas las articulaciones y coordinaciones para poder enfrentar esta situación crítica para el sistema de salud, que estamos respondiendo todos de manera unida y con una alta vocación de servicio público. ¿Cómo se afronta la situación sanitaria en la zona? No hay agua, no hay electricidad, hay 708 personas fallecidas, hay, por ejemplo, lugares destinados a donde recibir esos cuerpos, cómo se va a hacer la recolección de los cuerpos. ¿Hasta cuándo es para que no sea una situación de emergencia? Lo que nosotros, en primer lugar, en relación a la recolección de cadáveres, estamos coordinados con el Servicio Médico Legal, la labor de Carabineros aquí ha sido muy importante, los hospitales, en el caso de Parral, en el caso de Constitución, donde hemos tenido un número importante de fallecimientos, ha sido bien expedita, también con la labor de Fiscalía, de tal manera que en este minuto la situación en los hospitales en relación a la entrega de cadáveres, una vez que se ha hecho el procedimiento legal,
no nos ha significado un mayor riesgo. Eso a pesar de que los hospitales no están funcionando a plena capacidad. Así es, eso lo hemos ido logrando resolver, pero para eso es fundamental la coordinación con Servicio Médico Legal y también la labor que ejerce la Fiscalía. No hay un diagnóstico de que tengamos una situación de mayor complejidad. Ayer estábamos con algunas dificultades, pero las hemos ido resolviendo en el transcurso de las horas y hoy día ya la situación es más tranquila, del punto de vista que no tengamos una situación de presión sobre los lugares donde efectivamente llegan los cadáveres. O sea, ¿se están utilizando las morgues de esos hospitales? Se están utilizando, porque hemos estado funcionando con equipos de electrógeno. Los servicios de salud, los hospitales están disponibles con servicios de electrógeno y en ese sentido igual vamos a reforzarlos, porque indudablemente en la medida que no llega, se reabastece con electricidad, vamos a ir abriendo otras camas y fundamentalmente con esto ir avanzando un poco más en la normalización asistencial. Es por eso que hemos hecho una solicitud y vamos a hacer nosotros también compra de grupos de electrógeno. El catastro que hasta ahora tenemos es de activar 30 grupos de electrógeno más para los hospitales que están con mayores dificultades. Ministro, ¿podría reiterar dónde se van a instalar los hospitales de campaña, por favor? ¿Y cuándo? Bueno, mañana partimos con los hospitales de campaña en Talca y en Concepción. Uno de estos hospitales de la Fuerza Aérea, el otro es del Ejército. Están en condiciones de hacer cirugía. Tienen condiciones también para traumatología, cuentan con más de 30 camas, 35 camas están disponibles y van a estar ya en el transcurso de la mañana, de tal manera que operativos van a estar en la tarde de mañana. ¿Y la gente se puede acercar a esos hospitales? Eso van a formar parte de la red asistencial, de tal manera que una vez que una persona concurre al servicio de urgencia, lo que se hace ahí o a un centro de atención de especialidad, se hace la derivación a partir de lo que está establecido en las puertas de entrada que tienen los propios sistemas hospitalarios, de tal manera que están absolutamente coordinados con nuestra red asistencial. Los otros van a ir a Parral, también a Curicó, donde teníamos una situación de mayor demanda asistencial y un refuerzo adicional más que vamos a entregar a Talca, porque indudablemente ahí tenemos una situación de mayor complejidad. Y adicionalmente hemos anunciado la llegada de 3 hospitales de campaña que vienen de Argentina y estos van a ir a Curicó, a Cauquenes y Parral. ¿Con profesionales argentinos? Con profesionales. Ministro? Bueno, en relación a la ayuda internacional, yo quiero hacer un reconocimiento a las ofertas que se nos han hecho, tanto de Argentina. Estados Unidos también ha manifestado su disposición para llegar con hospitales de campaña. Ese requerimiento nosotros vamos a tener ya claridad dónde lo vamos a instalar, pero por cierto, lo que ya hemos dicho, hay 9 hospitales que están con una situación más severa, están inhabilitados, fundamentalmente en la zona de Arauco. Hoy día ya tenemos una información de que tenemos severos daños en el hospital de Angol, también en Leu y lo que ya les mencionaba, también el caso del hospital de Lota, que va a requerir probablemente la instalación de hospitales de campaña. ¿Eventual riesgo de epidemias? Hasta ahora no tenemos una situación de riesgo de algún problema de tipo de salud pública de envergadura, pero hemos estado entregando recomendaciones, como ustedes saben, a la población y en ese sentido estamos con una acción más vigilante. Hemos reforzado de todas maneras la disposición de vacuna de hepatitis A. Tuvimos una situación local en Concepción con la posibilidad de hacer una vacunación antitétano y eso hasta ahora no lo hemos activado, pero de todas maneras estamos en condiciones de garantizar la vacunación expedita. La central de abastecimiento está con stock de vacunas y por supuesto mantiene las normas de refrigeración ante cualquier exigencia de vacunación adicional. ¿Se requiere algún medicamento en especial, ministro? Eso no se ha hablado, ¿no? Ayer entregamos una primera cuenta de heridos. Tenemos un número de heridos, alrededor de 500 heridos, que en definitiva por la magnitud que presentó este terremoto, indudablemente podría haber sido mucho mayor. Yo en ese sentido quiero destacar lo que ya les mencionaba. En el caso de los hospitales, la evacuación fue muy rápida y particularmente lo que tuvimos fue un mayor número de fallecimientos. O sea, tenemos... No hay... Son fundamentalmente politraumatizados y algunas descompensaciones que tuvimos
por personas que tenían cuadros crónicos y que lamentablemente frente a una situación de estrés tuvieron descompensaciones. La mayoría son politraumatizados y, como ya les mencionaba, mañana van a ser trasladados al hospital traumatológico pacientes que requieren una cirugía de mayor complejidad, politraumatizados, y van a ser trasladados desde Talca al hospital traumatológico. Está absolutamente asegurado la disposición de medicamentos. Tenemos garantizado también los stocks críticos de la central de abastecimiento. Ayer trasladamos un nivel de stock crítico al hospital de Constitución. Llegamos con 2 equipos de refuerzo SAMU y de esa manera estamos haciendo diagnóstico día a día respecto a abastecimiento. Lo otro que quiero mencionar es que mañana le hemos solicitado a las farmacias, a las cadenas de farmacia, una reunión. Nos parece preocupante que las farmacias estén cerradas en el entendido de que estamos enfrentando una situación sanitaria donde todos deben colocar su máximo esfuerzo para ofrecer seguridad a la población en materia de salud. Y esperamos mañana poder resolver este problema que hemos constatado y que todos los chilenos hemos visto, que lamentablemente, y sabemos que pueden haber razones superiores, pero indudablemente el hecho de que las farmacias no estén funcionando constituyen una preocupación de la autoridad sanitaria y queremos, en definitiva, que las farmacias del país estén funcionando como corresponde. Así que mañana... El ministro Álvaro Erazo, quien ha dado un completo informe sobre la situación de salud en las zonas afectadas por este terremoto. El ministro estuvo en una reunión al interior de aquí de la UNEMI junto a Carmen Fernández, que es su directora, y también a otros personeros con los cuales analizó todo lo que dice en relación con la salud de las personas que han sido afectadas por este terremoto. Ya los hospitales de campaña están dispuestos, incluso ya han salido rumbo al sur del país, incluso el hospital de campaña La Fach va a ser instalado en la localidad de Lota. Esos son los antecedentes entonces que en este momento se están entregando directamente desde la UNEMI. Sí, desde la Oficina Nacional de Emergencia recibíamos el informe de Pablo Norato. Ahora sé que me escuchas, Pablo. Pablo, sí. Podemos hacer un breve resumen. Anoté varios de los puntos comentados por el ministro. Mañana se establecen hospitales de campaña importantísimos en Concepción y Talca, ¿no? Además de otros hospitales de campaña. En Curicó también, sí. Y en Curicó. Ok, y de los hospitales más afectados nombró Parral, Talca, Lebu, Angol, Putaendo y Lota, que están inhabilitados, ¿no? Exactamente, por eso que incluso Soledad, la Fuerza Aérea ha dispuesto que su hospital de campaña sea ubicado en la ciudad de Lota. Perfecto. Y hay una coordinación expedita, dijo, con los servicios de urgencia y los servicios de emergencia para llegar hasta esa zona. Las palabras finales también del ministro son bien clarificadoras respecto a la situación de las farmacias. De hecho, si uno circula por las calles de Santiago, no muchas de ellas están abiertas y bueno, eso provoca mayores problemas entre la población. No, indudable, eso es una cosa que ha llamado la atención el ministro Erazo en el sentido de que las farmacias deben colaborar y por lo tanto mantener abierto su recinto con el objeto de que la población pueda abastecerse y poder tener los remedios necesarios en caso que así lo requiera. Ha descartado también epidemias, ¿no? Una pregunta que se le hizo y que resulta interesante a la hora de establecer que hay muchos lugares, especialmente aquellos que fueron arrasados por los tsunamis, donde los cuerpos de las víctimas fatales han quedado allí, muy cerca, cuando han llegado hasta ese punto los familiares para intentar reconocerlos, pero ese es un proceso que se hace a través del servicio médico legal. Exacto, lo que sí no está claro todavía es el número de desaparecidos. Hay que señalar, Soledad, que en ese sentido oficialmente se habla de un total de 19 desaparecidos. Sin embargo, estos deben ser mucho más. Hay que pensar que en algunos ciudades costeras, balnearios, es decir, el tsunami arrasó prácticamente con esos pueblos y de ahí entonces los desaparecidos deben ser mucho más. Lo que ocurre es que no han hecho la constancia o la denuncia por presunta desgracia en las unidades policiales, por eso que no se sabe. Pero oficialmente se habla de un total de aproximadamente 19 a 20 desaparecidos, lo que indudablemente va a aumentar, así lo dijo incluso la presidenta Bachelet esta tarde, luego de esa reunión que tuvieron por más de 2 horas y media. ¿Qué hay sobre la reposición del suministro eléctrico en los hospitales que todavía pueden seguir funcionando? No sé si recuerdas, Pablo, pero fue punto central también de una de las conferencias, de las palabras que entregó la presidenta Bachelet, su preocupación sobre la energía eléctrica en los hospitales.
Sí, en ese sentido hicieron hincapié que se hacía necesario sobre todo en la distribución de electricidad y es por esta razón que se ha dado prioridad aún para que se reabastezca el servicio, especialmente en hospitales, en unidades policiales, ¿no es cierto?, y en servicios públicos, los que se requiere mantenerlos totalmente operativos. El ministro de Salud también ha entregado recomendaciones para prevenir enfermedades, nos han hecho llegar un comunicado público y para resumir con respecto al consumo y el uso de agua, el ministerio recomienda que en caso de no existir agua potable se debe hervir por 3 minutos para poder ocuparla. Respecto al consumo de alimentos se sugiere que todas las frutas y verduras que crecen a ras o bajo la tierra sean cocidas cuidadosamente. Se pide también cuidar el aseo de los lugares donde se encuentran las personas y también sumar a esto las recomendaciones que ya se han hecho de hacer un uso racional de la energía eléctrica y también del agua potable. Exacto, incluso esto también lo dio a conocer Chilectra en el día de ayer, que insistió que debe ocuparse la electricidad en las cosas absolutamente necesarias, es decir, no desgastar o gastar más de lo necesario con el objeto de que así se pueda reponer más rápido el servicio. Chilectra hablaba que en la región metropolitana en las próximas horas podría estar repuesto prácticamente el 100% del servicio. Sin embargo, esto va por sectores y demora un poco más. Las cuadrillas siguen trabajando y se estima que eso sí, de aquí a 24 horas más ya el servicio podría estar repuesto en gran parte de la región metropolitana. Una última pregunta, Pablo, ¿qué va a pasar allí en la ONEMI? ¿Alguna otra declaración pública? ¿Están constantemente llegando ministros de distintos ramos? Bueno, dentro de algunos momentos más debe llegar aquí a la ONEMI el ministro Sergio Vitar, el ministro de Obras Públicas, quien hizo un recorrido por diferentes sectores amagados con el objeto de hacer un balance de la situación y conversarlo también con el personal de la ONEMI. Y también se espera que se entregue un nuevo informe en cuanto a fallecidos. Y yo puedo adelantar que en la reunión de la Presidencia de la República se habló de 708 fallecidos. Esta cifra ha aumentado a 711 y se mantiene el número de desaparecidos oficial, digamos, los que han hecho la denuncia, pero estos son muchos más sin lugar a dudas y los heridos, como lo decía el ministro Álvaro Brazo, superan las 500 personas. Será muy alta esa cifra porque recientemente, no sé si lo alcanzaste a escuchar, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, dijo que la situación en Constitución es tremendamente trágica y que a cada momento se reciben peores noticias, por lo tanto el incremento de víctimas fatales debiera venir precisamente de esa zona. Exactamente, claro, esa es la situación más caótica desde el punto de vista de salud, es Constitución, pero preguntémoselo al ministro. Ministro, muy breve, sí. A su juicio, ¿cuál es el sector más amagado, donde la situación es más dramática? La evaluación que nosotros hacemos es la 7ª región. Ahí tenemos hospitales de la envergadura como es el Hospital Regional de Talca, que tuvo un daño estructural, está inhabilitado, ese hospital va a haber que construirlo. Teníamos un primer diagnóstico, estábamos en una etapa de reposición, vale decir, desde el punto de vista de inversión, íbamos a hacer un cambio en los próximos años, pero indudablemente que aquí va a tener que adelantarse, por ende modificarse el plan de inversiones para tener rápidamente un hospital de esta envergadura que tiene casi 500 camas funcionando en los próximos años. Y el gran desafío ahora es poder establecer una red de derivación expedita, porque pasada la emergencia, lo que viene es el funcionamiento habitual de un hospital, donde hay que hacer cirugías electivas, atención de especialistas, unidad de tratamiento intensivo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la tarea que estamos hoy día desarrollando son redes de derivación, vale decir, pacientes que se deriven adecuadamente a otro centro de la misma envergadura y complejidad, sea público o privado. Acá establecemos un sistema mixto, operando, con procedimientos claros, de tal manera que la gente no tenga que vivir situaciones burocráticas de pérdida de tiempo y de obstáculos para que pueda ser atendida y tratada adecuadamente. Ahora, en cuanto a la atención precisamente y el traslado de personas, ¿han recibido apoyo de los centros médicos privados, de clínicas privadas? Eso está establecido ya, la propia experiencia, lo que fue la pandemia, la alerta sanitaria que nos tocó vivir, eso quedó bastante bien establecido, tenemos sistemas operando, están los procedimientos son expeditos, pero indudablemente mañana yo le he solicitado a la Asociación de Clínicas una reunión donde yo tengo la absoluta certeza que vamos a tener la misma cooperación con la que enfrentamos la emergencia sanitaria cuando estuvimos con el virus influenza humana, de tal manera que no me queda duda que aquí vamos a colaborar todos, las Fuerzas Armadas también, por supuesto, los hospitales clínicos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, siempre han trabajado de la mano con el sistema de salud público chileno. Bien, Pablo. Bien, ministro, muchas gracias. Ahí lo tiene Soledad, el ministro Álvaro Brazo, entonces, quien ha entregado un completo informe sobre la situación de salud en todas las zonas amagadas por este terremoto.
Bien, Pablo, muchísimas gracias por esa completa información. Nosotros seguimos aquí con todas las noticias que les tenemos que entregar, pero por ahora comienza Tele 13. Comunicarte es fácil en TENI. Tú sigues la moda o la moda te sigue a ti. Ven a Hot, ven a Falabella. Y la flexibilidad que necesitas vuelve con el crédito de consumo flexible BCI. Presentan Tele 13. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos que se están sumando a nuestra sintonía. Una jornada tan intensa y sumamente trágica para todo Chile. El gobierno tomó medidas y decretó zona de catástrofe en las regiones del Biobío y el Maule. Los mayores problemas siguen siendo el desconocimiento del paradero de los desaparecidos, las comunicaciones con los familiares, el funcionamiento de los hospitales y la entrega de los alimentos. El país reacciona ante una catástrofe de proporciones. Carola Urrejola nos informa a esta hora en vivo desde Concepción cuál es la situación que se vive allá, cuando entiendo ya están, ¿no?, en toque de queda. Buenas noches, Sole. Así es, la ciudad de Concepción está bajo el toque de queda desde este momento, luego de que el gobierno central determinara el estado de excepción constitucional que los faculta para restringir la circulación de las personas desde las 9 de esta noche hasta las 6 de la mañana. No se puede circular a no ser que sea en situaciones muy específicas con un salvoconducto, principalmente vehículos de emergencia. Nosotros estamos en la calle Maipú Poniente y también aquí frente al edificio Alto Río, desde donde prácticamente nos hemos concentrado el trabajo de todos los medios de comunicación y también el trabajo de las fuerzas combinadas que se han instalado acá, tanto en las labores de rescate como en las labores de coordinación de las decisiones que se están tomando acá en la ciudad de Concepción. A eso de las 5 de la tarde, en todo caso, ya empezó a ser notoria la intervención de los militares. Donde antes se podría circular libremente, esta mañana esta calle era prácticamente un paseo peatonal. Ahora hay una fuerte restricción para la circulación de las personas. Está prohibido transitar por este sector. El tránsito vehicular está prohibido solo para los vehículos de emergencia, está permitido, y tampoco se puede circular a pie. Hemos sido testigos de las duras instrucciones del personal militar cuando alguna persona ha ingresado en bicicleta o caminando. Son combinados a retirarse de este sector acordonado. Es la situación que se vive en la ciudad de Concepción después de que se sumaran 500 efectivos militares a los ya 700 que estaban desplegados en las calles. La diferencia, como digo, es notoria. Una situación muy distinta a la vivida durante todo el resto de la jornada, en que veíamos el descontrol, el desorden y también escenas de pillaje. De hecho, un poco más allá, por la calle Nueva Prat, fuimos testigos de las últimas escenas de saqueo. Montones de personas acudieron a un molino que sufrió graves daños estructurales tras el terremoto y salían con sacos de harina. Pocos momentos después de eso, los militares se instalaron en este sector de la ciudad de Concepción y también, por supuesto, en el centro de la ciudad. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que ha ocurrido esta jornada con imágenes impresionantes. Los penquistas ingresando a los supermercados y realizando distintos saqueos. Veamos. ¡Leche! ¡Leche! ¡Lo único que te estoy pidiendo, por favor! ¿Qué es lo que llevo? Arroz, porque no tengo arroz. Carga del líder. Para venir a los hot chat, puro alimento perecible. En nombre de la necesidad actuaron con un desenfreno pocas veces visto, un fenómeno que tuvo su chispa anoche cuando en Talcahuano unas 20 personas asaltaron un supermercado Santa Isabel. La acción terminó en llamas. Producto del saqueo de los locales por una turba. Pero lo peor estaba por venir. Ni la luz del día, ni la presencia militar, ni el registro de las cámaras de televisión fueron factor intimidante para que decenas de personas echaran abajo rejas y cortinas metálicas para literalmente saquear los supermercados. El primero fue el líder del mall Plaza El Trébol. Del líder porque necesito, y mira lo que llevo. Sé lo que llevo, arroz, porque no tengo arroz y no tengo ni pan ni harina. Lo que pude nomás. Lo que pude. Somos más de 20, no tengo ni casa, se cayó hasta el departamento. No hay nada. Y esto tenemos que racionarlo hasta que Dios diga, porque no hay más. Puro alimento
alimentos perecibles y para los niños leche. Pero ya no queda nada más. Nada. ¿Los carabineros le autorizaron a sacar las cosas? Sí, así que muchas gracias. Sí, de primera no estaban dando permiso, pero ahora dieron permiso. Pero no solo eran productos de primera necesidad, muchos cargaban lavadoras, televisores y otros artículos electrónicos. Minutos después, la estampida se repitió en el Santa Isabel de Concepción. Al cabo de unos minutos, chocaron con la presencia militar que llegó al lugar. Lo único que pido, leche, lo único que estoy pidiendo, por favor. Lo que queremos es comida para los niños, las casas están destruidas, que lo revisen entonces, lo revisen los bolsos. Queremos comida, no queremos ropa. Un estallido con efecto en cadena. En cosa de horas cayeron sucursales de todas las cadenas de supermercados, también tiendas menores. Por las calles de Concepción eran decenas los carros llenos de víveres y artículos electrónicos. Hoy día se han saqueado todos los supermercados, la farmacia, los servicentros, tiendas de electrodomésticos, tiendas de ropa. La gente está empezando a defender sus locales con escopeta en los sectores poblacionales. Si no se restablece el orden público, hoy día en la noche va a ser caótico. Fenómeno que tuvo su símil en la séptima región. En Talca, policías con escopetas para intimidar a una multitud que quería ingresar como fuera al supermercado Diproc. Se produjo cierto desorden y que creó que se efectuaran algunos daños a la propiedad. Mientras unos cuantos kilómetros a la costa en Constitución fueron tiendas de ropa las que sucumbieron. Las imágenes se repitieron durante todo el día, ciudades que parecían sin Dios ni ley, pero que con el toque de queda apuestan a encontrar algo de tranquilidad. Efectivos militares con sus uniformes de campaña y fuertemente armados entonces impiden que estas escenas vuelvan a repetirse acá en la ciudad de Concepción. De todos modos, esta no ha sido la única localidad donde se han registrado saqueos, también en Santiago y otros sectores. Veamos. Muchos chilenos pasaron del pánico al saqueo. Siguiendo el ejemplo de Concepción, en varias comunas de Santiago, supermercados, farmacias y botillerías quedaban en poder de turbas que en cosa de segundos vaciaban todo. En Quilicura, Carabineros intentó imponer orden, pero el agua lanzada desde el Guanaco a las 3 de la tarde pareció ser recibida incluso con agrado. Pocos fueron los que tuvieron vergüenza de salir en televisión robando. Mamita, te amo. Alimentos, bebidas, azúcar y fideos, los productos más demandados, todos bajo la excusa de estar sin agua y luz. Una disculpa utilizada incluso por quienes llevaban cajas de cerveza y vino. Puede ser algo entendible en la zona de Concepción, pero también ahí solamente llevamos 24 horas. Es muy difícil de imaginar que en 24 horas se produzcan estados de necesidad tal. De a poco la imagen comenzó a repetirse en varios lugares. Y podemos ver cómo cientos de personas, diría yo, están literalmente saqueando las bodegas que se encuentran aquí en Quilicura. Vía aérea se podía apreciar cómo organizados muchas personas sacaban cajas de comestibles desde las bodegas del supermercado Jumbo de Quilicura. Con el pasar de las horas, Carabineros casi debió ser guardia en varios supermercados. Pese a eso, este cono no tuvo cómo defenderse. En Temuco el mal ejemplo se imitó. Muchos insistieron en que les habían avisado que se iba a regalar comida. Allá fueron a avisar allá y los iban a dar a todos cosas de mercadería. Y llegamos aquí y algunos galandes, unos hombres, se metieron para adentro y hicieron destrozo.
La situación se controló rápidamente. Quienes habían ingresado fueron detenidos, pero ante el desorden quizás justos pagaron por pecadores. Van a dar cuenta que van señoras con guagua. Yo, imagínense, vengo a comprar. Entonces no es justo. Los supermercados están atendiendo normalmente la mayoría, porque hay luz, hay agua. Así que esto es una acción netamente delictual. En Talca lo mismo. Carabineros determinó tras los saqueos que solo las mujeres se quedaban en la fila. Se debió ingresar por turnos, una precaución que muchos lugares han utilizado ante la desesperación de algunos y derechamente el aprovechamiento y descaro de otros, porque es a lo menos raro la urgente necesidad de una secadora tras un terremoto. Qué insólita la situación, absolutamente repudiable en todas las declaraciones que se han hecho, al menos acá desde Santiago por parte de las autoridades. Carola, entiendo que son los jefes de plaza en conjunto con los intendentes los que deciden decretar o no el toque de queda. Por lo tanto, esto no debiera extenderse en todas las provincias de la región. ¿Estoy en lo correcto? El toque de queda fue decretado para la provincia de Concepción, Sole. Conversamos con el gobernador y él nos dice que se va a ir decidiendo día a día. Ya. Lo único claro es que por esta noche hay toque de queda. Nos informarán en horas de la mañana si es que eso se extiende para el día de mañana y para los días siguientes. Y efectivamente esta fue una decisión tomada por el gobierno central y que llegó en un momento en que los penquistas estaban sufriendo una gran cuota de angustia, no solamente por las dificultades evidentes que trae consigo un terremoto de esta magnitud y también la falta de agua y de luz. El tema de la seguridad se estaba convirtiendo en un asunto crítico. En los barrios residenciales los vecinos estaban organizando pensando que en cualquier momento podía llegar una turba a atacarlos. La pregunta que se hacían acá en las calles era: después de los supermercados vienen nuestras casas, y por eso el momento en que se toma la determinación de decretar este estado de excepción institucional, el orden se apoderó de las calles de Concepción. Veamos los detalles de esta decisión tomada por el gobierno. Desde las 3 de la tarde, las Fuerzas Armadas están encargadas de resguardar el orden público en las zonas más afectadas por el terremoto. Los saqueos obligaron a decretar toque de queda en la provincia de Concepción. Desde las 9 de la noche nadie puede circular por las calles. Los habitantes deben permanecer en sus casas hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de marzo. Y saldrán a la calle. Cerca de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas actuarán con severidad y con oportunidad para controlar las distintas situaciones de alteración del orden público, los saqueos. Una medida que no se adoptaba desde hace 23 años. El 3 de enero de 1987 el régimen militar decretó el último toque de queda, pero por razones absolutamente distintas a las de ahora. Nosotros no hemos declarado estado de sitio. El estado de sitio es una situación excepcional que requiere además aprobación del Congreso y que limita severamente las libertades públicas. La aplicación del toque de queda depende exclusivamente de la decisión del jefe de Defensa Nacional en la provincia de Concepción y la región del Maule. Son las zonas más afectadas, por eso el gobierno decretó estado de excepción de catástrofe para ambos lugares por un periodo de 30 días. Es garantizar la situación de orden público en las zonas más afectadas por el terremoto y acelerar la distribución y entrega de ayuda. Se reforzará la dotación policial, habrá entrega gratuita de productos de primera necesidad y se instalarán hospitales de campaña. El presidente electo, Sebastián Piñera, agradeció las medidas, aunque espera más energía del gobierno. Hacemos un llamado al gobierno a restablecer ahora el orden público que se ha ido debilitando con el paso de las horas. Medidas que permitirán agilizar la ayuda a los lugares más devastados y preparar el proceso de reconstrucción de Concepción y Talca. Un toque de queda entonces, Carola, que va a durar hasta las 6:30 de la mañana, lo que implica que todos los ciudadanos de esas zonas deben estar en sus hogares. Pero tenemos nuestra pantalla dividida en tres, con el excelente trabajo de Carola Urrejola por un lado y también con el trabajo y la devastación de las imágenes que ha llevado hasta nuestras pantallas Jorge Hans en la zona de Constitución. Impactante los testimonios que has recogido, Jorge. Gracias, Sol. Exactamente, estamos en la zona costera del Maule, que ha sufrido con mayor intensidad los embates de este sismo y posterior tsunami. Estamos en la zona de Iloca, donde estuvimos el primer día de ayer, ahora estamos en Constitución, también pasamos por Curanipe y por Peyúgue. Peyúgue es la localidad que está más cercana a lo que se ha llamado el epicentro del sismo. Así que vamos a ver cómo afectó a esa zona. Estuvo allá nuestro colega Felipe Varas. Escuchemos su informe.
Peyúgue fue arrasado. 20 minutos después del terremoto, el mar se levantó más de 15 metros. 3 olas desintegraron el pueblo, provocando que familias completas fallecieran. Nosotros salimos así, oscuras, y salimos hacia el cerro de arriba. Y los vecinos no pudieron salir, quedaron adentro, porque uno era inválido y la otra caballera era de edad. Apenas amaneció, Wilson comenzó a rastrear prendas y recuerdos de su esposa, hijos y nietos. Aunque de la casa no quedó nada, tiene la esperanza de que hayan alcanzado a escapar. Si Dios quiere, esté en el cerro, pero hay que ver qué es lo que más adelante puede pasar, porque no se sabe si es efectivo que están en el cerro o el mar se lo haya llevado. Por este lugar habría ingresado el tsunami. Usted y Canal 13 son testigos del desolador paisaje que se puede encontrar un día después del tsunami. La imagen habla por sí sola. Muchos familiares tratan de ubicar en medio de los escombros a sus seres queridos. Los sobrevivientes se unieron a la búsqueda. La operación es muy compleja. Los vehículos quedaron encima de las pocas casas que se mantienen en pie. Dicen que fueron 3 olas, pero la última no fue grande, no fue de altura, pero fue con bastante fuerza. Esa fue la que destruyó. Mire, por lo que escuchamos nosotros aquí, creo que encontraron como 30 cadáveres hoy aquí en Peyúgue. O sea, hablando desde el Olván hacia acá. Los pescados, distantes a 800 metros de la orilla del mar, son la evidencia del tsunami. La primera ola azotó con fuerza el lugar, prueba palpable de la potencia de la marejada. La segunda y tercera ola, ustedes pueden ver, arrasó con todo lo que se encontraba en esta zona. Este perro resguarda la casa de sus amos, quienes jamás volverán. También fallecieron. A la zona recién llegó la ayuda. En Peyúgue aún hay desaparecidos. A 110 kilómetros de Peyúgue está Copquecura. No hay nadie, todo está oscuro y silencioso. Desde ayer es un pueblo abandonado. Somos el primer equipo periodístico en llegar al epicentro del terremoto. En Copquecura ya nadie habita este pueblo. Son las 3:30 de la madrugada. Han pasado 24 horas desde que el terremoto azotó nuestro país. No hay ningún habitante en este balneario. Tienen temor a las réplicas y a un supuesto tsunami. Don Juan se crió en este pueblo. Fue el último en dejar Copquecura. El miedo pudo más. Está en los campos la gente. Está todo arriba porque le tienen miedo al tsunami, porque según el comentario que anda, que hay un tsunami. Entonces toda la gente se arrancó. Si usted mira, no ve a nadie. ¿Y usted se queda o se va? No, yo voy hacia arriba también. O sea, no queda nadie ahora en el pueblo. Nadie. El terremoto alcanzó los 8,8 grados y duró más de 4 minutos. Sus habitantes acampan en los cerros, temen que un maremoto sepulte las casas. Allá se sienten muy fuertes las réplicas, entonces estamos tan nerviosos que no podemos estar allá. No, yo pensé en realidad que se iba a caer la casa y todo, y íbamos a quedar ahí aplastados en la casa, pero casualmente no salimos rápidamente y no nos pasó nada. El pueblo tendrá que ser reconstruido. El 80% de las casas presenta daños estructurales irreparables. Además de todo el drama y la tragedia que dejó el sismo, hay que decir que uno de los principales problemas que afecta a esta región es la asistencia médica. La situación hospitalaria está realmente haciendo crisis, están todos los recintos prácticamente colapsados. El siguiente es un informe al respecto sobre la región de Cauquenes, que preparó también nuestro colega Felipe Varas. 90 años de historia en el suelo. El hospital de Cauquenes quedó desintegrado y el equipamiento inutilizable. Los pacientes son atendidos en los patios. Nadie puede estar al interior del recinto. El desplome es inminente. En este estado quedó el Hospital San Juan de Dios. Se encuentra a 43 kilómetros del epicentro. Esta es una sala de recuperación. Veamos el estado en que quedaron. Inservible totalmente este edificio. Literalmente, este hospital está en el suelo. El director del hospital lo recorrió por última vez. Nada se pudo salvar. La reconstrucción costará 19.000 millones de pesos. Esta es la parte de cirugía,
hospitalización, está todo en el suelo, está inutilizado y la verdad es que esto ya no da para más. Es cosa que veamos estos estucos, todo este revestimiento, está todo cayéndose, es un verdadero peligro para la comunidad, así que esto se va a cerrar. Al momento del terremoto, las salas estaban a su máxima capacidad. Los pacientes menos graves ayudaron al resto. A lo único que pude hacer nomás, tratar de sacar a los enfermos que más pude. Lo interesante es que no se rompió la operación y funcionó todo bien. Saqué a enfermeras, los que estaban más graves de maternidad. A pesar del fuerte movimiento telúrico, no hubo víctimas que lamentar. Hasta el momento dentro del hospital no falleció ningún paciente. Tenemos 2 pacientes graves, una de ellas muy complicada, que lamentablemente tiene un pronóstico bastante difícil. El director recoge algunos recuerdos, uno en particular que lo marcará para toda la vida. Miren, aquí hay un reloj. Paradojalmente tiene la hora que fue el siniestro, el terremoto. 3:30, 25 para 4. 3:35 de la madrugada, hora en que este edificio colapsó. Soportó 3 terremotos, pero no pudo con la peor catástrofe de los últimos 50 años. En el resto del pueblo la situación es similar. Las casas están en el piso, al igual que los edificios públicos y la iglesia. Esto es parte del duro panorama que enfrenta Cauquenes. Qué tremendo, Jorge, lo que se está viviendo en el sur de nuestro país. Te veo allí en Constitución y quiero preguntarte qué es lo que pasa con la gente. Me imagino que estás más solo porque muchos de ellos han salido a esos lugares donde sus casas están en los suelos. ¿Hay algún lugar donde estén los damnificados o se han repartido entre casas de familiares? No, la verdad es que están en los cerros, Sole, porque ha habido numerosas réplicas en los últimos minutos. Se han sentido bastante fuertes, te diría yo, no con el grado de violencia que tuvo al comienzo, pero sí ha habido bastante susto en la población. En cuanto a los hospitales, de que hablaba recién Felipe Varas, aquí también se espera con ansias que llegue un hospital de campaña del Ejército que debiera estar en los próximos horas, en los próximos minutos, quizás llegando acá a la zona. Esa situación es una de las que preocupa, también la de los saqueos que durante las últimas horas se habían sucedido. Hay prácticamente todos los supermercados de acá de la zona fueron arrasados, eso obligó a reforzar el personal policial y también militar que está operando aquí. Y a esta hora se había especulado con un toque de queda que se iba a implantar, pero simplemente se hizo una recomendación a toda la gente que no circule una vez que oscurece por las calles de Constitución. Fue verdaderamente dramático llegar aquí esta mañana, Sole. La verdad es que nosotros sospechábamos de que aquí había situaciones verdaderamente complicadas, especialmente por la gente que acampaba en la orilla del mar, esperando una fiesta que se realizaba justamente este fin de semana para celebrar el fin del verano, pero la verdad es que no sospechábamos la crudeza de las imágenes que nos encontramos. Veamos la siguiente nota. Difícil de creer, la fuerza del agua arrasó con todo lo que había en la playa de Constitución y lo convirtió en un amasijo de madera y fierros retorcidos. Casas, hoteles, restaurantes, todo quedó amontonado junto a los vehículos que permanecían en la playa. Está el choripán. ¿Qué era el choripán? ¿Un restaurante? Sí, donde hacían comida completa, cosas así. Sí, como una película esto. Increíble. No hay qué decir. En medio del desastre, gente que busca a seres queridos que fueron arrastrados por el agua. Estamos todavía tratando de encontrar a nuestra tía y que ya encontramos a nuestra madre. ¿Cuál es la situación entonces, en definitiva? Acá es catastrófica. A mi madre la arrastró de allá de la piedra de la iglesia hasta acá al mar. Los restos de las personas que han podido ser ubicados se acumulan en el gimnasio de Constitución. Entiendo que ya en el gimnasio hay un medio centenar de... Sí, hay medio centenar que están en la morgue, que ya no tiene más capacidad y se van a hacer trasladados los cuerpos estos al gimnasio. Hasta el cierre de este despacho había unos 70 cadáveres encontrados, pero se estima que más de 150 personas permanecen desaparecidas. Estamos en la ribera sur del Maule y este es el ambiente de lo que dejó acá la crecida del río. Allá al fondo se pueden ver vehículos prácticamente incrustados en las casas, sobre los árboles. Hay incluso una lancha por allá al fondo que se divisa y francamente lo que podemos apreciar es solo comparable a lo que quedó en los alrededores del volcán Chaitén. Por ejemplo, en esa casa fue arrastrada por la fuerza de las aguas y quedó al medio de lo que era una calle en este sector. Aquí había una población entera, ¿no es cierto? Mira, esto era el barrio residencial. ¿Dónde estaba tu casa?
en la próxima cuadra en Regifo, que está más cerca hacia el mar. ¿Y no quedó prácticamente nada? Nada, porque si tú vas viendo, a medida que uno se va acercando hacia el mar, porque faltan 3 cuadras más para allá, el daño es peor todavía. Hay un lugar en Constitución cerca del río, para que los que lo conozcan, que no existe. O sea, hay cuadras que no están, no están las que estaban en el mapa, hay que hacer un nuevo mapa Constitución. Pero la crecida del río no solo arrastró viviendas y vehículos, también personas que estaban en un islote que se forma en la desembocadura del río Maule. Y eso se cubrió entero. Ahí había gente acampando. Unas 100 personas, dicen, por lo menos. Sí, había yo no sé el número exacto, pero se escucharon los gritos en la madrugada. Esa es la isla donde se supone que había por lo menos un centenar de personas acampando esperando el final de la fiesta del verano. El estado en que quedó esta casa frente a la isla refleja la fuerza con que el agua pasó por este sector. A la hora del sismo, aquí se realizaba una fiesta con más de 120 asistentes que fueron evacuados de inmediato. Y después subí al segundo piso a buscar a mi hijo que estaba encerrado en una pieza. Logré sacarlo con mi esposa y luego nos subimos al vehículo, mi papá a otro vehículo y empezamos a arrancar hacia el cerro mientras la gente corría en calzoncillos, qué sé yo. Yo estaba allá arriba en el cerro y de repente vi que había gente ahí en la isla y de repente venía la ola gigante, así una ola grande y se llevó la mitad de la isla, la gente, todo. La misma ola arrasó después al terminal de buses de Constitución. Esta es una lancha pesquera que quedó atrapada en el sector de boleterías. Numerosos otros vehículos fueron arrastrados por el agua, algunos con personas en su interior. Hubieron muertos aquí en esta parte. Sí, ahí se pillaron uno ahí, un compadre ahí en una camioneta, incluso yo lo vi. En las últimas horas se han sentido numerosas réplicas del sismo, unas más fuertes que otras, pero lo más importante es la cantidad de saqueos que se estaban produciendo. Este, por ejemplo, del estado en que quedó un supermercado ubicado en pleno centro de Constitución. Absolutamente todo desvalijado, no solamente los alimentos, sino otro tipo de mercaderías. No queda absolutamente nada en las estanterías. También las cajas fueron destruidas, robadas pantallas de precios, cuestiones que absolutamente no tienen ningún valor, probablemente ni siquiera comercial. Y aquí, por ejemplo, tenemos el intento por desvalijar un cajero automático. Al parecer no lo lograron, pero hicieron todo lo posible por sacar el dinero que está contenido al interior de esa caja de seguridad. En horas de la tarde, personal de Carabineros logró frustrar el robo de un cajero automático, pero definitivamente no fue posible impedir todos los robos. Por los amigos Santiago, yo soy Catano acá en Constitución. Toque de queda, señora presidenta, por favor, si no los vamos a comer uno a otro acá en Constitución. De hecho, personal de Ejército optó por repartir en forma ordenada medicamentos y otros elementos que estaban disponibles en una farmacia. Durante la tarde también llegaron equipos especializados en la búsqueda de cadáveres. Carabineros y perros adiestrados, algunos de ellos que trabajaron en Haití, comenzaron el rastreo de la zona. Como indicaba hace un rato, se especuló bastante con la posibilidad de decretar un toque de queda aquí en Constitución, especialmente por la situación derivada de los saqueos. Pero esa posibilidad se descartó, se recomendó no salir simplemente y el contingente militar y policial fue notoriamente reforzado en las últimas horas. Además llegaron especialistas del GOPE con perros policiales, algunos de ellos que han estado incluso en Haití prestando servicio y comenzaron de inmediato un intenso rastreo por toda la zona, especialmente para ubicar posibles restos humanos. Esos perros, te indicaba, por lo menos uno de ellos había estado recientemente en Haití, son altamente especializados en el rastreo de cadáveres y han llegado hace algunas horas solamente aquí a la zona, donde se mantiene una situación bastante tensa, especialmente por la falta de abastecimiento de luz, de agua, de servicios sanitarios básicos. No hay tampoco dónde comprar alimentos aquí en la zona, por lo que se mantiene bastante tensión y eso había generado algunos de los saqueos. Vamos a ver alguna imagen aquí en directo que corresponde a algunos de los desastres mínimos comparados con los que mostramos hace un rato, pero que reflejan el nivel de daño producido especialmente en el casco antiguo de la legendaria ciudad, del legendario balneario de Constitución. Es la situación de este minuto, se espera una larga noche con mucha gente durmiendo, pernoctando al menos en los cerros y se espera también que no haya nuevas réplicas que continúen acrecentando el temor en la población. Sole.
No dejan de impresionarnos e impactarnos las imágenes y los relatos que hace Jorge Hans desde Constitución. Pero la fuerte réplica de esta mañana, despertamos así, tuvo una intensidad de 6,1 grados en la escala de Richter. En la ciudad de Talca, Enrique Barrera se encontraba precisamente en el hospital regional y captó las imágenes en el instante. El arduo trabajo también de Enrique a esta hora con nosotros. ¿Qué tal, Soledad? Efectivamente fuimos víctimas en carne propia de una de las réplicas más fuertes dentro de un centenar de réplicas que se han registrado en todo este periodo. Y estábamos ahí justamente cuando decenas de pacientes, aproximadamente 70 personas que estaban siendo atendidas, muchas de ellas fracturadas con imposibilidad de moverse por su cuenta, de arrancar ante una eventual derrumba, estaban en este lugar y justamente tuvieron que ser sacadas del hospital de Talca por personal médico, también por sus propios familiares que colaboraron en esta tarea. Las escenas que captamos fueron bastante dramáticas y las revisamos en el siguiente informe. Estábamos a punto de hacer un despacho en directo cuando una fuerte réplica desató el caos en el hospital de Talca. Caían objetos desde el techo y los gritos llenaron el ambiente. A raíz de estas fuertes réplicas, la reacción del personal médico de Carabineros ha sido inmediata. Está procediendo en estos precisos instantes a evacuar a todos los pacientes que estaban en el hall del edificio nuevo del hospital regional. Esto para prevenir posibles lesiones a raíz de la rotura de vidrios o de cualquier falla en la estructura de este recinto. Esta nueva réplica ocurrió a las 8 de la mañana con 26 minutos. En Talca registró una magnitud de 6,1 en la escala de Richter. Estos pacientes ya habían sido evacuados de la parte antigua del hospital, muy afectada por el terremoto, y estaban en un sector de tránsito del edificio nuevo. Pero por esta emergencia, el acceso del hospital se transformó en un improvisado albergue a la intemperie. Lo único que tiene es tomar mis cosas y salir. Ya está bueno, de réplica no damos más. Toda la noche con réplica sin poder dormir, la agarré a él nada más y salí. El hospital de Talca fue el último punto que el presidente electo Sebastián Piñera hizo por la región del Maule. Vamos a necesitar insumos, ¿ya? Necesitamos glóbulos rojos, sangre. Aquí recorrió los sectores dañados y anunció la construcción de un nuevo hospital para Talca. Vamos a ir a Maule, por favor. Sí, la gente está sin comida, sin agua. Sin agua. Con patrullajes nocturnos, la policía intentó evitar el pillaje. Con improvisadas fogatas, los damnificados pasaron la noche en vela, vigilantes, con el mismo objetivo. Campamentos improvisados de personas sin hogar o simplemente asustadas surgieron por distintos rincones de la ciudad. Amanece en Talca, pero muchas personas ni siquiera pudieron descansar debido a las réplicas que se sintieron durante toda la noche. Nada, nosotros no hemos dormido nada, los niños estamos todos afuera. Lo angustiante en este momento es que sigue la réplica, no sé, pues tuvimos que partir, dejar las casas cerradas, partir con los niños, ponerlos aquí en carpa, está faltando el agua. Con el paso del día, la desesperación por la falta de agua y víveres ocasionó algunos saqueos. En un supermercado, la policía debió disparar al aire para dispersar a una muchedumbre y un detective terminó herido en el forcejeo. Nosotros estábamos comprando el pan, harina porque subieron todos los precios y acá unos chicos rompieron con unas piedras grandes y empezó a entrar, claro, entró toda la gente y después hasta los niños chicos hasta con cerveza. Por todos lados era posible ver largas colas de personas esperando